Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen Hola, día. Bruno, saludos a todos. Bueno, ganó Nacional de Montevideo 1-0 y Nacional quedó a un punto de Olimpia. Con esto prácticamente Olimpia tendría que perder Nacional en la última fecha, ¿verdad? Y no, tiene que hacer más de un punto. Sí. Pero tiene doble match point, tiene. Porque puntuando en uno de esos partidos ya le alcanza a Olimpia. Sí, pero no le es suficiente. Nacional le tiene que superar a Olimpia. Claro, no, yo sé, Dani, pero Tres partidos. después... 2 puntos en 3 partidos. Claro, el tema es que si llega a clasificar con 2 puntos, haciendo 2 puntos, ¿cuáles son los próximos 2 partidos de Nacional? No, es que no podés clasificarte con 2 puntos. Juega contra Libertad acá. Y le va a tocar un pesado en octavos. Imagínate si le toca un No, Palmeiras. pero al Sí. clasificar ya se le dan 3 puntos. No, ya tiene 6 ahora. Y ahí ya se va. Llegó a 56 No, ahora. No, Es que- ahora ya le pusieron los 3 puntos. Claro, Está- esa es la Por eso confusión. se acercó tanto. Al clasificar Libertad Nacional, esos 56 que vos ves ya son con los 3 puntos. Ya son con Ya son con los 3 puntos, sí. Pero le falta un punto nomás ya. 2. 2. Claro. Porque le con el- tiene que superar Claro. por uno sí o sí. Pero en la igualdad de puntos se tiene en cuenta que... Y la performance. O sea, y Olimpia llegó a cuartos. Claro, Olimpia llegó a cuartos de final. Ok. O sea que tiene que... O sea, Olimpia tiene que esperar que Libertad no Libertad pierda le gane con- a Nacional. El Libertad no pierda contra Nacional y después que le toque un cuco que le gane ida de vuelta. Justo estábamos Si mirando vamos a con los una compañeros. cuestión de... Pero es difícil, tiene doble claro. más point, igual tiene doble más point, o sea, porque tiene la posibilidad de Libertad y después tiene otra vez 2 partidos en octavo de final. Lo ideal sería que pierda los 3 que tiene ahora. Y bueno, Nacional. pero, Fabio, ¿cuándo se dio que Nacional perdió en esta edición de Copa Libertadores 3 partidos? Y Libertad Porque necesita- está haciendo buena campaña, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tiene 10 Ya está- puntos, sí. Y bueno, y 10 puntos. River le ganó en el Monumental, ¿verdad? Después River en el dos Monumental, después de 2-2 Parque Central. empataron. Sí. De hecho, River ganaba 2-0 y empató Nacional 2-2. Los 2 partidos a Táchira y el partido a Libertad. Los grandes méritos fueron ganar en casa 2 partidos y remontarla a River por lo menos hasta el empate, ¿verdad? Porque perdía 2-0 O sea aquel que partido. está muy difícil el tema. Está complicado para Olimpia. Acá tengo el, No, el fíjate, caso de empate, dice, claro, los criterios serán, perdón Dani, Sí, lo que mejor ayer, resultado individual contaba. obtenido durante el periodo de clasificación, dice. Sí. Esos serían los cuantos años. 21, 22, 23 y este. Exactamente. Y por eso citaba, Olimpia llegó a cuarto en el 21 y en el 23, Nacional su techo fue octavo. Por eso ayer creo que cuando los amigos de WhatsApp me preguntaban, ¿verdad? Y le decía, Hace poco Nacional no le eliminó a Boca en penales o fue otro torneo. no, Boca le eliminó a Nacional. Boca fue que le eliminó. Claro, esa es la que Boca El llegó a la octavo. final sin... El octavo. Los 2 ayer- partidos habían empatado, ¿verdad? Claro, y Sí. ayer volvieron a insistir después del empate de Fortaleza, que los últimos 12 partidos Boca, los únicos 2 que ganó fue contra Trinidense, ida y vuelta. Por eso, si vos mirás desde la perspectiva y si esto fuese un duelo, un mano a mano entre Nacional y Olimpia, lo que ayer hizo Nacional no se ajusta un poco a la realidad. Porque Nacional, cuando se percataba que ya estaban clasificados, sus jugadores empezaban a buscar la amarilla para limpiarse, para no jugar contra Libertad y llegar de pleno a octavos. Pero si vos analizás cuál es el partido más ganable para Nacional de ahora en más, Libertad eliminado. Sí. Porque en octavos sí o sí te va a tocar un equipo que ganó su grupo. Te puede tocar un Palmeiras, te puede tocar el propio River, pero no se piensa hasta tan lejos y tan de forma rebuscada. Lo Pero que por hacen eso, ellos por es, eso vamos yo a te hablé de octavos. doble match point, Dani, porque si viene a empatar nomás acá, a no perder contra Libertad, suma un punto, le empata ya Olimpia. Sí. Y al puntuar en uno de los 2 partidos, Eso sí. al puntuar en uno de los 2 partidos, que sería su segundo match point, Sí. ahí va al Mundial de Clubes. Pero ¿Vos sabés sí. lo que es? ¿A vos te parece que Nacional de Montevideo ahora no estará analizando esa situación? Ahora, ellos- en frío, ellos- no estarán diciendo, pero esperen por un ratito, ya, acá estamos con el tema del Campeonato Mundial de Clubes. ¿Qué es más fácil? Ir a por lo menos empatar la Libertad y después, si nos toca un cuco, por lo menos no perder un partido de los 2. Eso, Pero- fíjate, pero Rodrigo. Ir al Mundial de Claro, Clubes. pero por eso me parece que desde el lado de Nacional le faltó inteligencia.
Por eso te hablo del factor de enfrío ahora, hoy. La dirigencia la dirigencia pues es la que manda, es la que le va a decir. Porque espérame un rato, le va a decir al técnico. Acá, hermano querido, no estamos nosotros para ganar la Copa Libertadores. Acá nosotros estamos para irnos al Mundial de Clubes. Esta es la lucha que tiene Nacional. ¿Y por qué tu objetivo no va a ser, vamos a ganar la Libertad, entonces que ya está eliminado? Y vamos, no. ¿Cuál es el partido? Yo te digo inclusive no perder contra Libertad puntual. No, ellos tienen que saber por qué, Bruno. Porque supongamos que le toque Palmeiras, el super equipo. Pierde ida y vuelta. Y vos decís, puede perder los tenés partidos. Libertad eliminado en Asunción y tenés Palmeiras ida y vuelta a Montevideo, San Paulo. ¿Cuál es el partido más ganable? El Libertad. Libertad. Y ellos empezaron a sacar, ¿por qué? Porque era octavo de final. Libertad ya Pero está mirá que prácticamente Nacional por lo menos un para punto el le va a playoff ganar. contra Bragantino sería. Ya está porque... Contra Bragantino. Porque... No, Eso es móvil, eso es como la vieja Sí, no, Libertadores. a la pero última. hoy ahora sí como está en el playoff es contra Bragantino. Pero Bragantino... Está en la Sudamericana. Está en el Con grupo de Racing. Hoy juega Yo, Bragantino. claro, yo en no, un Bragantino ranking está vi con que Racing, era no. Ameliano, justo ayer hablamos con No, Melgarejo, no, lo de sí. Ameliano fue mortal, pero o sea, Libertad ya no, Libertad va a estar en el medio del campeonato. por eso. ¿Verdad? Libertad pondría un yo equipo alternativo. me acuerdo que Nacional viene, ¿sabes qué? Gana acá, Bruno. ¿Cuántos millones son? Más allá de la 50 gloria. millones. No, gana acá en Toyucá. Creo que la gente lo va a seguir como si fuera un partido de clasificación porque va a ser histórico para un equipo que no es ni brasileño ni argentino, que tiene la gloria de Nacional, que la última Copa Libertadores la ganó en el 88. Claro, pero fíjate cómo a veces no piensan y de eso No, estamos pero yo digo que ya deben estar así como está. No, pero Después del viaje a Venezuela deben estar hablando, muchachos. Claro. Acá, bueno, Nacional faltó está... alguien que le, vos sabés La dimensión que cobró todo eso ahora. el que hizo los 2 goles Sí. contra River, Carneiro. Sí. Carneiro. Vos sabés que cuando levantan el cartel para que salga, él se demora 2 veces. Él no va a jugar contra Libertad. O sea, él se hizo amonestar porque él estaba pensando, yo quiero llegar a octavos. Sí. Y él no va a estar Pero acá. eso es en caliente. Dale, Muy claro. o sea, ahora, pero Hoy hágale. está, a ver, Santander. Su goleador más importante jugadores. se hizo amonestar para no jugar contra Libertad porque Pero quiere ese jugar partido va a ser, octavos. porque como usted dice, está claro, porque después puede cerrar si juega como local el primer partido, entrar a patear como lo hizo contra River, a cerrar el arco, pero acá contra el Libertad va a ser el partido. Claro. Y Peñarol va a estar afuera. Porque ¿Vos sabés lo que Libertad para lo ya que no pelea más nada. No, tiene más nada pelea, que perder ni ganar. O sea, ya está clasificado para el playoff. y se está jugando campeonato local. O sea, también. ese partido, Agregale eso. entonces Nacional es la gloria después de 40 años va a ser su momento más importante y a Peñarol que es el segundo o tercero que más copas tiene lo va a dejar afuera. No, es una locura lo que está pasando por los hinchas, la dirigencia nacional en este Y momento, Olimpia, mirá, tener tan cerca eso. Olimpia estará prestándose la cabeza por no, por lo menos competir, ¿verdad? Por lo menos competir en la Libertadores. Totalmente. Y hay que recordar a la gente que el tercero de la Copa Libertadores va al playoff con el segundo de la Sudamericana para jugar entre ellos y ese continúa en la Sudamericana. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces por eso le explico a la gente porque no Así es. todos... Claro, vos por eso decías lo de Bragantino que está detrás de Racing. Sí, hoy te digo es Bragantino. en este momento, sí. Ahora es Bragantino, pero es flotante esto. como Claro, se claro, quiere claro. decir. Claro, porque es como la vieja Libertadores cuando el 1 iba contra el 16. Y eso recién en la última fecha de ambos torneos se va a definir. Fíjate que por ahora hasta puede darse un Libertad Ameliano. Más allá que Ameliano ahora vio seriamente dañada su chance de seguir por lo que hizo Danubio ayer contra Atlético Paranaense. El tema es que hay solo 2 goles de diferencia a favor de Ameliano. Danubio recibe el 30 de mayo a Zuliano, al cual le hicieron 17 goles. Sí. Tiene 0, no puntuó. Ameliano. Y Ameliano tiene que visitar a Paranaense. Ese es el tema. Se le complicó Y totalmente lamentablemente a Meliano, más allá que goleó en Venezuela 4-0, aquí le hizo un solo gol. Solo así mismo. Un solo Y gol. bueno, y lo de Cerro que juega hoy el Ciclón, Cerro 8 puntos tiene el líder de su grupo, Sí. Fluminense. Y en estos momentos con el empate ayer de mucha gente estuvo desconectada, tengan en cuenta eso muchachos, mucha gente estuvo desconectada por el tema del Día de la Madre. Ayer Colo-Colo empató 1-1. Arturo Vidal no va a jugar el partido porque fue amonestado, expulsado específicamente. Hay dos, ¿verdad?
Hay dos. Sí. Dawson. Sí. Dawson. El otro tiene un apellido también histórico de Colo ya Colo. te digo. Porque el primer expulsado, después del primer expulsado vino un empate de Colo Colo. Sí. El gol de Vidal, justamente. Sí, no, el de Vidal ya fue ya por los 70 y algo minutos. Pizarro, de o sea, juego. Pizarro. Es más, o sea, lo echan a Pizarro, hace el 2-0 Alianza Lima, y el hombro de Sanelato, en una jugada pre, ya estaba, y después Vidal en una guapeada, hace el 1-1, y en una de las últimas, Vidal se tira tipo arquero, fuera del área. Entonces el árbitro lo amonesta, ya estaba con tarjeta, entonces terminó Colo Colo con 9. En el grupo de lo que solemos decir, es el grupo de los empates. La cantidad de empates que ha tenido este grupo permite que hoy se tenga una producción pobre en relación a puntaje. Y Si hoy no gana Cerro, o sea, no gana un punto, no empata por lo menos, van a llegar para la última fecha con Colo Colo acá en la olla, 5 puntos igualados. Si empata Cerro. No, por No, eso te digo, si pierde. tiene que puntuar por lo menos Cerro, pero si no puntúa Cerro, va a llegar con 5 al último partido con Colo Colo. Iguales. ¿Y cómo se tiene en cuenta Y ahí saldo el de goles tema- a favor de Cerro. saldo de Ahí a goles, favor de Cerro. cantidad de goles marcados, entonces... los dos ítems primero ya le Lo- gané. ¿tú sabes Lo que el único partido no de me hoy... cuenta lo de Alianza por ahí será algo así como No, Danubio pero- Paranaense, ¿verdad? En ese caso sí sumaría Pero se- 7 alianzas, sí por ahí da un golpazo. Claro, una pero se sorpresa supone, enorme. se supone que si Fluminense, o sea, creo que todo está en el presupuesto que Fluminense le va a ganar a Alianza. Sí. También hay que decir, si hoy gana Fluminense, Fluminense habrá ganado el grupo Sí, ya también, aseguró el además primer de lugar. clasificar a octavos. El partido hoy, la relevancia desde lo netamente numérico es si el empate vale o no contra Colo Colo. Porque Cerro hasta ganando hoy puede quedar fuera. Cerro perdiendo hoy, ganándole a Colo Colo, puede estar adentro. Entonces, yo decía en la previa, pocas veces un partido tan importante en Brasil tiene poca relevancia matemática. Claro que psicológicamente, si vos hoy ganás, vas a venir muy motivado. Si perdés mal, vas a venir un poco devaluado. Pero te hablo, creo que se termina confirmando de cuando se daba el sorteo y muchos entendían que Cerro Colo Colo en Asunción iba a ser el partido. Y lo que para mí hoy está en juego es si el empate sirve o no. Si hoy Cerro pierde 1-0 o pierde por más de un gol, el empate lo elimina. Fíjate uno que hasta... El empate contra Colo Colo acá lo elimina. Claro. Fíjate que, por ejemplo, supongamos que hoy Cerro pierde 3-2, el empate lo clasifica contra Colo Colo. Por el Claro, criterio depende de... mucho del cómo. Y si Cerro empata o gana, O sea que para vos, entonces voy a tu teoría, quiero ya leer lo que estás diciendo, es que Cerro tiene que tratar de quemar los cartuchos hoy acá contra no, Fluminense. no, ¿sabes por qué no? Porque supongamos que hoy Cerro gane, tampoco está clasificado. Porque si Cerro hoy le gana a Fluminense, pero pierde contra Colo Colo, puede quedar fuera. Bueno, pero ahí tiene que darse también el tema de la diferencia de goles. No. Porque si gana, se supone que, vamos a suponerle que gane Por el uno. partido. ¿Verdad? Eh, No estamos hablando de una goleada de Cerro a Fluminense. No, Supongamos hablemos de por- 1 o 2 Sí, goles sí. de diferencia. Mm. Va a llegar con muchísima ventaja y con los 8 puntos. Mm. O sea, y ahí Colo Colo obligado a ganar sí o sí. Claro, es que Colo Colo va a ¿Entendés? venir lo obligado a ganar. Porque si, te pongo el otro panorama porque estamos con el colega Martín Charquero y ya lo vamos a saludar. Ok. Si hoy, por ejemplo, Cerro pierde 2-0, ahí va a estar complicada, muy complicada la cosa. Pero hay que ganar la última fecha. Y bueno, y ahí le tienen que ganar, Tiene que ganar. le tienen que, porque viniendo, y Colo Colo viene acá con un empate y clasifica. Sí. ¿Entendés? No, entonces, es la presión otra vez de Copa Libertadores de ganar de local con tu público, que tu público a veces es o para bien o para mal, ¿verdad? Depende de cómo estés jugando y cómo está el partido. Gusto saludarte, Martín Charquero, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un saludo muy grande, es un placer para mí poder estar contigo, Bruno, y con todos tus compañeros. Un abrazo. Igual. ¿Cómo anda la querida radio uruguaya, Radio Sport? ¿Cómo están ahí los Muy bien, muchachos? por- ¿Cómo están ustedes? Muy bien todo y bueno, y aprovechando también de una semana muy fuerte para el fútbol uruguayo porque no estábamos acostumbrados
a que 4 equipos uruguayos hayan jugado por Libertadores o por Sudamericana y hayan ganado los 4 partidos, por lo que hoy también hay un partido que es el de Liverpool con San Lorenzo en Buenos Aires, donde se dé un triunfo de Liverpool, sería una de las mejores semanas de la historia reciente del fútbol uruguayo. Acá estábamos hablando, Martín, ¿cuál es la lectura hoy en frío que se tiene con respecto al tema del Mundial de Clubes desde Nacional? Bueno, yo te diría que Nacional está hoy en día más obsesionado con el Mundial de Clubes que con el Campeonato Uruguayo. Y definitivamente la importancia del partido que ayer Nacional ganó 1-0 en San Cristóbal frente al Táchira está dimensionada en que hoy sumó 6 puntos en la tabla del Mundial de Clubes, y no tanto en el hecho en sí de la clasificación a la zona de octavos de Libertadores. Nacional está en este momento al sumar 6 puntos, los 3 que sumó por el triunfo, más los 3 por clasificar a octavos, ha quedado un solo punto de Olimpia, que es el primer objetivo que Nacional tenía. Por lo que en Nacional ya están analizando que si se llega a dar un triunfo en Paraguay frente a Libertad, Nacional lo pasaría a Olimpia, y bueno, y ahí sí ya quedaría esperando equipos como Palmeiras, Flamengo, Fluminense o River puedan llegar a ser campeones de Libertadores y de esa manera meterse al Mundial de Clubes. Yo creo que cualquier fanático de Nacional esta regla ya la tiene clara, porque es un tema de notoria importancia para el simpatizante tricolor. Pero, a ver, ¿importa más hoy a Nacional el ir a octavos de final o estar cerca del Mundial de Clubes? ¿Cuál es la prioridad para...? El Mundial de Clubes, sin duda. O sea, a ver, Nacional está jugando una carrera en la que le sacó una ventaja a Independiente del Valle y a Cerro Porteño. Entre estos 3 equipos se puede pasar perfectamente de que lo pasen a Olimpia, pero claro, Nacional depende de sí mismo para poder pasar a Olimpia. Lo que también tiene claro es que necesita algo muy importante, que es que sea campeón alguno de los equipos que recién anteriormente mencioné. Sí, no, pero igual Olimpia, igual Independiente, igual Cerro. Extrema por lo del Mundial de Clubes. Sí, no, pero ustedes manejan la información del tema económico del Mundial de Clubes. Ahí en Uruguay, ¿cuál es el monto que se maneja? No, para nada. No hay mucho rumor, y me imagino que a ustedes, Bruno, también les debe pasar lo mismo. O sea, hay una versión que habla de decenas de millones de dólares, pero nadie confirma nada, y de la Federación de Fútbol tampoco se confirmó. Sí, acá se hablan de 50 millones de dólares por participar. Mirá, te imaginarás la pobreza que hoy en día tiene el fútbol uruguayo. No, acá igual, eso le cambia el balance y la vida a cualquiera de los clubes paraguayos hoy, ¿eh? Exacto. Bueno, supongo que en Uruguay la misma cosa. Decir, si un equipo uruguayo, o en este caso Nacional, llega al Mundial de Clubes y le dicen que en vez de 50 hay 15, también sería una cifra altísima para cualquier presupuesto de un equipo uruguayo. Así que imagínate el valor que se le da. También que hay un hecho que sería histórico, primer Mundial de Clubes masivo con un equipo uruguayo, pero por otra parte está el dinero, y que no te quepa ninguna duda, Bruno, que el equipo uruguayo, en este caso que está peleando Nacional, está pensando tanto en la plata como en la gloria de formar parte de este primer Mundial de Clubes más masivo. No, totalmente. Bueno, Martín, qué locura, qué triunfazo metió ayer Nacional, y acá nos apretamos la cabeza porque queremos que un equipo paraguayo vaya al Mundial de Clubes, pero parece que va hacia ustedes, parece que el destino va hacia Uruguay. Fabio. Sí, lo que es esta situación, ¿no? Porque Nacional ya está clasificado, puede venir, no digo a pasearse, pero a cumplir con el trámite del partido con Libertad, pero es una final. Dale un poco, Dani, el tema de los que buscaban las tarjetas amarillas ayer. Martín, Carneiro recibió ayer la tercera o la segunda amarilla, porque ayer en transmisión estaban diciendo los colegas uruguayos que estaba buscando amarillas para limpiarse y llegar habilitados a octavos de final. Sí, 2 cosas. La primera es que Nacional va a Paraguay a jugar con Libertad en un vuelo charter. Te lo digo esto porque tiene un costo extra. Nacional toma ese partido como un partido de vida o muerte. Va a poner todo lo mejor que tiene, aunque esté clasificado, porque le interesan esos 3 puntos por el Mundial de Clubes. Por eso que
va a llevar lo mejor para ese partido frente a Libertad, a pesar de haber clasificado, y ya sabe que no le va a alcanzar para ser primero. O sea, sabe que es segundo, pero quiere esos 3 puntos porque con esos 3 puntos pasa a Olimpia en el Mundial de Clubes, en la tabla. Y no sabe si en octavos de final le toca un Palmeiras, un River y le gana los 2 partidos, por ejemplo. Bueno, exacto, ese es otro tema. La Nacional sabe que sumar después en un encuentro de octavos no siempre es fácil. Sí. Y ahí depende mucho del rival que te toque. Por otra parte, la pregunta que me hacías, Carneiro está suspendido por la cantidad de tarjetas. Hubo como una decisión de algunos jugadores nacionales de buscar una tarjeta para comenzar en cero, digamos, en la zona de octavos sin acumulado de tarjetas. Lo que también es real es que a esa altura se borran las tarjetas, por lo tanto que sonó un poco apresurada esa determinación de buscar la amonestación. No, claro, por eso... Ahí está la contradicción, o sea, la dirigencia va a poner claro, hasta charter y hay jugadores que pensaron... Por eso ese es el debate que yo le decía a Dani hoy, pero hoy los dirigentes hoy le van a agarrar a los jugadores y al técnico le va a decir, muchachos, acá nosotros queremos irnos al Mundial de Clubes, La final que hace claro, Nacional. ¿Qué octavo de final? Usted olvídense de los octavos de final, acá nuestro partido del año es Libertad de Paraguay. Así me parece que le va a bajar el discurso a la gente de Nacional, a los jugadores y al técnico, digo. Que yo lo veo de la misma manera que vos. Es como que no hubo una determinación por parte del cuerpo técnico acorde a la importancia del partido para la tabla del Mundial de Clubes. Y qué pena nosotros por Olimpia y Cerro. O sea, qué bárbaro, qué pena. Pero bueno, lamento, no te llamé para que escuches el lamento, así que bueno, Martín, si es para ustedes, bueno, aparte Nacional está haciendo una muy buena campaña, son 10 puntos en una serie difícil, complicada, así que bueno, el que gana se merece, así nomás de fácil es el tema. ¿Vos tenés una consulta más? Para recordar, el partido va a ser el jueves 30 de mayo a las 20 horas en la Huerta, fijó el partido Libertad. Esa última fecha contra y Libertad Nacional. podría poner ya un equipo totalmente alternativo a esa altura, porque está peleando el campeonato. Sí. Aparte de jueves, cerca del fin de semana. Ya está en el playoff. En el campeonato. Va a acumular 3 partidos de de campeonato. Fin de semana es la penúltima fecha del torneo. Sí. Por eso, está todo. Nacional, me acuerdo una vez llenó casi su gradería en la Huerta, cuando el muñeco era técnico. Creo que fue octavo de final, cuarto, pero había venido Nacional de Montevideo una Semana Santa. Eso ya fue a jugar. por el 2018, entonces. Porque Gallardo fue técnico. Y fue Semana Santa, me acuerdo. Y ¿qué año fue, Martín? La cabecera llenó la cancha de Libertad, fase de grupo. 2012 me dice la Segurana aquí. Gracias. En el 2012 vino... 2018, no porque Gallardo ya no estaba Nacional, pero claro, sí, es muy probable. Y ya les anuncio también, miren que la importancia del partido para Nacional se traslada a la gente. O sea, no me sorprendería que fuera una cantidad importante de uruguayos. Hay un tema que también es complicado, que es el traslado vía aérea. No hay mucha disponibilidad de vuelo y esto, bueno, puede llevar a que la gente también, o por lo menos la cantidad de la gente, disminuya bastante. Claro, tenemos así como 2 o 3 por semana nada más. Sí. Entonces, complicado, pero acá estábamos hablando antes de tu ingreso, Martín, es el partido. Para Nacional va a ser el partido porque con todo lo que conlleva jugar un Mundial de Clubes como el que se está proyectando, ser el único equipo, aparte de los brasileños, argentinos hasta ahora. Ahí estamos viendo las imágenes en la TV de aquel Libertad Nacional cuando Gallardo dirigía a Nacional, que no vaya Peñarol y sí Nacional, no, para Nacional es todo, ¿verdad? Es un regalo del cielo que le llegó y está muy cerca. Es así, es que yo creo que se ve así. El otro día entrevistaba en Punto Penal, el programa de los domingos en Canal 10, a el manager de Nacional, Sebastián Eguren, y la pregunta fue concreta: ¿ser campeón uruguayo en este año o llegar al Mundial de Clubes el año que viene? Y la respuesta fue llegar al Mundial de Clubes el año que viene. Entonces, ahí está claro el mensaje que hoy en día tienen las instituciones. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Martín, muy amable, muy gentil como siempre, a las órdenes. Un gusto para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Saludos para todos. Gracias, Martín. Martín Charquero, colega uruguayo de Radio Sport. Bueno. Acá me dicen... Espera.
La lista de convocados para la Conmebol Copa América aumenta de 23 a 26 jugadores. Esta mañana ya se dio a conocer esto. Sí. Y oficial me dicen que son 45 millones, 30 de FIFA y 15 de Conmebol. Por la Participación de cada presentación. club, Sí, en el Mundial de Clubes del año que viene. sí, Participación por equipo. sí, 45 millones. Escuchó en ESPN, me dice Tomás. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, muchachos, vamos a lo de Cerro. La realidad de Cerro, el momento de Cerro, ¿qué va a poner Cerro hoy? 18 horas. Horario... no es tan copero el horario, ¿verdad? Yo le llamo horario copero a las 20 horas, por ejemplo. Porque 18 horas, mucha gente está todavía saliendo de su trabajo. Ahora con el tema- A nosotros radio nos conviene porque mucha gente Se escucha la en el vuelta. auto va a ir escuchando, por ejemplo, la transmisión del partido. Sí. Camino a la casa, Sí. en el colectivo, escuchando Más la radio. con el tránsito que hay ese es parado, el horario escuchando. Se vive más en el auto que en la casa hoy día. Totalmente. Pero es el tercer partido que juega Cerro a ese horario, ¿verdad? Porque Alianza, Fluminense también a las 18. y Alianza en a las 18 Asunción y Fluminense en Asunción, los también, dos. sí. A las 18, Colo-Colo ya más tarde, creo, ¿eh? Sí, Colo-Colo se jugó a la noche. No, ahora el Ahora. que viene. Ah, el que viene. El decisivo. Me parece que como son en simultáneo, son a las 20. Sí. Acá Porque me son partidos dice simultáneos. alguien, Federico, Sí. perdón que te interrumpa. Libertad con tal de que no llegue Olimpia va a poner su 14 dice, contra Nacional de Montevideo. ¿Eh? Así luego, recién- No, pero, ¿Eh? pero yo creo que hay razones. No, te estoy diciendo. Claro. alguien Pero Recién llegó un conocido compañero liberteño a plantear burlar eso. de la gente de Olimpia. Sí, che, ya juegan el Mundial. Los de Cerro estaban festejando ayer el triunfo nacional de Montevideo, algunos vistos en Twitter. Pero mira que si vamos a una cuestión objetiva, tampoco conviene porque Cerro matemáticamente junto a Independiente del Valle son los otros dos equipos que están junto a Nacional. Por eso el colega Martín citaba a Cerro y a Independiente. Ya se deja de citar a Barcelona porque Barcelona ha quedado fuera de la lucha. Independiente volvió a perder con Palmeiras y Ayer 2-1. está ahí comprometidísimo. Pero Independiente y Cerro son los que todavía pueden seguir sumando junto a Nacional. Pero eso pasa más por el tema del folclore. De, bueno, si no me voy yo, bueno, que tampoco se vaya el eterno rival. Pero fíjate que yo creo que el resultado de ayer tiene varias aristas, pero no creo que haya sido un buen resultado. Porque pocas veces uno tiene que decir, ¿y qué pasa si hoy gana Cerro en el Maracaná? En la transición, Berro Cotaba, ningún equipo paraguayo ganó en el Maracaná. Igual podés quedar fuera. O sea, es como que el partido de hoy tiene un valor, para mí, más desde lo psicológico y cómo cerrás esta seguidilla de partidos, porque la final es contra Colo-Colo. Pase lo que pase hoy. No, Dani, pero empatando pues va a ir a 6. Sí, Y acá empatando Cerro, sí. ya no va a estar con esa obligación de ganar sí o sí clasifica. Sí, pero también, y si yo te digo, perder 2-1 también es lo mismo. Sí, ya sé, pero ahí hay una combinación, ya un hándicap No, lo mucho mismo. más, Dani. Es lo mismo. No, ya sé, pero vos pues te vas a ir a... Me imagino el Cerro voy a plantear de que no le marquen goles. Que no Claro. le marque Fluminense. Yo creo que Manolo querrá que el partido de hoy se Un parezca, 0-0, un se 0-0. parezca al de la ida. Al de acá, fue en Asunción. Fíjate que el equipo que menos le dañó a Fluminense fue Cerro. Voy a agarrar el partido de Lima y el de Santiago. Alianza y especialmente Colo-Colo lo sometieron a Fluminense. Acá, Manolo, hasta en un partido después casero, dijo, vuelvo a repetir, es un mérito que con el 75% Fluminense no nos haya pateado al arco y que la pelota la haya tenido Felipe Melo y el otro zaguero. O sea, yo creo que Manolo hoy plantea un partido de cautela. Sí, porque no hay la necesidad de ganar, entonces vos podés plantear un partido como el primero y siendo No, pero eso que si vos destacamos buscas un equipo ordenado. resultado perfecto es el 0-0. Y un empate, sí, está bien. Pues no te marcan ni vos venís pero- con un punto. Claro, venís más del lado psicológico, porque aunque ganes, si acá Colo-Colo te gana... Ya sé, Dani, pero el que vos planteas pues es más complicado, hermano querido. O sea, que Cerro vaya a ganar. Por No, ejemplo, es que lo que te digo es que lo único que para mí O hoy el hubiera... handicap que plantea también el Fluminense 2-1, no sé. es No, más- es que por eso yo creo que pocas veces un partido de Copa Libertadores donde vas a Brasil tiene poca repercusión para el siguiente partido. O sea, el siguiente partido
termina eclipsando lo que se haga hoy. Perder hoy no significa una fatalidad, porque No, va a llegar pero al si último... perdés por Pero hay un ganar. 2-0, por ejemplo. Pero tenés que ganar en casa. Y pero ahí está obligado a ganar. Pero Sí, claro. si vos me das la oportunidad de que empatando en tu casa vos te clasificás, o la Sí. obligación de ganar, yo prefiero lo primero. Claro, por lo y menos, Bruno, eso es lo que está no en juego hoy. perder, por lo menos no perder en sí. tu cancha. Y para mí eso es lo que está en juego Porque hoy. ahí el que va a venir obligado es Colo-Colo y se plantea otro partido, es el de partido abierto, donde va a tener oportunidad Cerro, no va a estar obligado desde pitazo inicial a atacarlo a Colo-Colo, a meter ese famoso primer gol para estar tranquilo porque pensando en la victoria. Coincido. Yo creo que lo que Eso hoy nomás, está en juego es que Cerro se apropie del empate como un resultado de clasificación. Sabemos que la historia del fútbol marca que, y especialmente en nuestro fútbol, cuando tenés dos resultados suele complicar, pero nadie quiere llegar No. en una situación de No, desesperación. pasarnos limpio. ¿Qué? Poca palabra de mi parte, sí, empate. Empate, porque siempre tenés Empate. dos resultados mejor que tener uno. Tenés dos, ¿verdad? Tener empate contra un equipo que es casi igual que el grupo, le cuesta en una enormidad hacer goles, porque este grupo fue así. O sea, los empates fueron todos justos. No es que, vos decís, mira cómo salieron estos empates y fueron ida y vuelta, no. La mayoría. Sumarle dos resultados que no fueron empates. Equipo, tuvieron a el punto gol de ser Alianza empate. ayer, el de Barco, te demuestra cómo hace el equipo peruano para hacer un gol, ¿verdad? El mérito de Barco, me están diciendo que los periodistas peruanos le decían a Alianza que venda su cancha. Se cumplió por 14 años, ya no puede ganar. No, lo de ayer Tiene que fue- vender Matute ya, directamente, O el sea, famoso que en estadio en Matute. el 2-0 había gente que ya casi lloraba. Porque dije, 2-0, Claro. y va con uno menos. Y los chilenos, que son sus enemigos. Muchísima gente metió Colo-Colo ayer. Sí, sí. Sí, ellos van porque ellos tienen una hermandad, Sí. por eso fueron muchos Alianza también. Pero la rivalidad que hay entre chilenos y peruanos, para Alianza era la noche de fiesta. No, era. por eso yo creo, Bruno, que lo único que hubiera cambiado esta ecuación, ¿Qué gol otra metió Hernán Barco, vieron? Sí, pero- un mérito, pero el gol del capitán pero el de goleador, sí, está bien ahí. estar allí, ¿verdad? Ha de ser uno de los goles más insólitos No, de la la Copa salida es Libertadores. insólita del defensor, pero está El por él arquero, ahí, Dani. claro. Siempre está él. No, Vos claro. me decías, pero y metió... Quiso salir como Fluminense, el Pero eso defensor te no sale sobre la la línea. indicación, Claro. gol, Hernán Sí. Barcos. Ese defensor... Pero Y después él le marcó el gol anulado. Le anularon, definió muy bien. Ese definió Fuera del juego de San Muchachos, Renato. está Juanma, tenemos que ir a Edgar. No, pero para cerrar, por eso yo creo que todos coincidimos con el famoso punto inteligente para llegar acá a manejar dos resultados. Porque para mí lo único que hubiera cambiado esta ecuación es que si hoy, por ejemplo, ganaba Cerro, ya clasificaba. Entonces vos decís, bueno, es un partido perdible y soltar las armas, no tenés mucho que perder, tenés mucho que ganar, pero hasta ganando, vos tenés la obligación acá de manejar esos dos resultados. Entonces es cautela al inicio y más sabiendo que como Manolo planteó el partido en Asunción. A ver, vamos a pedirle un título a Juanma, un título que tenga seguramente que ver con qué va a poner Cerro hoy, ¿verdad? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va Movilefri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. A ver, contanos, Juanma. Sí, Wilder Viera o Pachi Carrizo es la duda de Manolo para hoy. A la misma que el partido pasado. Sí, la misma del partido pasado. Cerro que no tiene lesionados después de esta seguidilla de 3 primeros partidos que cierra hoy con el cuarto ante Fluminense y que tiene a todos a disposición. Por eso Manolo está estudiando esa posibilidad de incorporar 3 volantes o de vuelta lo de Pachi Carrizo como titular para lo que va a ser el partido de esta tarde ante Fluminense, luego de lo que significó ayer el empate entre Alianza Lima y Colo-Colo. Bueno, está perfecto. Muy bien, gracias, Juanma. Ya ampliamos, quédate por favor. Pachi Carrizo o Wilder Viera. No sé, la otra vez lo puso a Pachi. Ahora supongo que lo va a poner a Wilder para marcar más, para Porque, tener más. por más que diga Manolo que no prepara partidos para empatar, hoy es el partido No, ideal para preparar así, ¿verdad? Sí, Un partido en sí, donde... para- Y si llevamos lo que acá estábamos Sí. de acuerdo, debe ser Wilder. No, un empate. Sí, claro. Vamos, Y si llevamos Wilder. a lo que hizo el Pachi en los últimos partidos también, ¿verdad? También. O sea, Hay que animarse más, Fluminense no es estaba la- calladito y ahora metete tu Fluminense es un Mira, arrancamos equipo a las campeón de 11:30 el Copa. programa y Es creo que- un equipo, es un ex equipo campeón derrumbado.
Hay que querer un poquito más. No podía colgar otro el travesaño ahí. No, Hay pero que salir a atacarle. No colgarse, Ariel. Es hacer Pero acá se planteamiento colgó casi inteligente. un travesaño. Pero no hay mucha diferencia. Ariel, no hay mucha diferencia tampoco entre Viera y Carrizo, ¿verdad? Porque Viera va a pasar un poquito más al ataque, tiene más vértigo, Carrizo mucho más juego. O sea, tampoco es colgarse el travesaño. No está poniendo 4 centrales en la defensa y un central en el medio. No, un equipo con Viera, lo único que preocupa de Viera es el exceso de falta de comete, ¿verdad? Pero yo coincido con el tema de Fluminense. De hecho, la otra vez cuando vimos a Colo Colo, decía la pucha, ¿cómo Cerro no hizo esto en la olla? Colo Colo lo arrinconó y no ganó porque no tiene gol y porque Fluminense sí lo tiene. Sí. Pero ese partido tenía que ganar Colo Colo 2-3-1 por ahí. Claro. Lo hizo defender adentro de su área Fluminense todo el partido. No, yo estoy de acuerdo. Es un momento para buscar, pero conociendo a Manolo nomás, yo creo que todos hablamos de lo de Manolo. Desde su perfil. Cuando Juan me dijo Viera o Carrizo, todos pensamos lo mismo. Porque- Va a ir Viera. Porque realmente es cierto, se nota que cuando le atacas a Fluminense... A este. Claro, este Fluminense. Sí. Son vulnerables, están en un estado de debilidad que creo que también Cerro debería de aprovechar y hacer historia contra este tipo de equipo. Creer un poco también en grande. Yo no pienso que Cerro tiene que ganar la Colo Colo desde ahí. Después si le doble oportunidad, todo lo que quieran, pero si no le ganan a Colo Colo, hermano querido, deja nomás. O sea, un equipo que... No es que es un equipo cuco, que va a venir con la baja de Vidal. Mira que Ariel, si se da eso que planteas, ganar hoy, ganarle a Colo Colo. Va a terminar ahí el Mundial de Clubes. Se mete ahí fuerte en el Mundial de Clubes, ¿eh? Sí. Bueno, y Porque bueno, serían se 9 puede. puntos. Sí, claro. Estoy con Ariel. ¿Cómo? Estoy con Ariel. Parece que Colo Colo parece, no sé, el Borussia Dortmund más o menos. Pero vos no, pará. No. Vos pedías hace poco que Cerro fuera Sudamericana. ¿Qué pasa ahora? No, pero ¿y qué? ¿Pero qué tiene que ver eso, Fe? Colo Colo no es un equipo que te va a tocar la pelota, te va a tener la pelota ahí cerca de tu área y después no va a sacar el arco. No, claro. Lo que pasa es que, y sí, más picante. La otra vez Cerro fue parecido en el clásico a Colo Colo. Tuvo la pelota cancha, pero se olvidó de ser más picante. Y si utilizamos ese término, está todo muy parejo, por eso. Y sumarle que el Colo Colo que va a venir acá viene sin Vidal y sin su 9 claro. titular. Sin Pizarro. Y eso hará seguramente que Paiva sea el titular. Porque Exactamente. Paiva perdió el puesto, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo con los muchachos. O sea, Vos sabés, Fede, que Sí. Colo no fuerza, o sea, llega a línea como para lanzar centro y tratar de buscar algún rebote, pero prefieren reiniciar y empiezan otra vez, tocan la pelota. Nunca... el partido con Fluminense en Chile fue eso. Este juego que me gusta a mí, el mediocampista, el diferente de todos los mediocampistas. El Colo. El que sea el Gil. Colo. Gil. Él se hace cargo del equipo, Gil, él es el dueño del paso. equipo. Bueno, ese partido contra Fluminense fue el que generó esa discusión, el famoso excelente ambiente laboral. De O Valdivia sea, porque con- dominaron todo, el pero relator. no hubo un tiro al arco. Así Vamos, mismo, muchachos, con así Edgar. mismo. 12 con 8 minutos. Ya ampliamos lo de Cerro Porteño. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, todo bien, saludos a todos. Llegó la edición especial de descuentos reales del 15 al 17 de mayo, descuentos de hasta el 50% y con todos los medios de pago. Si no podés pasar por un local, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Gracias, Ángel Elian. La torcida Fluminense fue al entrenamiento para hablar con los jugadores y el cuerpo técnico debido al mal momento que atraviesan en el torneo local. O sea, acaba de haber una, como se suele decir en la jerga futbolística, un apriete. Y otro tema. Flamengo lo hizo el lunes y ayer ganó 4-0. Sí. La torcida Flamengo también apretó a los jugadores fuertes. ¿No? Sí. En ¿En el aeropuerto En el aeropuerto, después Sí. cuando estaban con el auto. También. Impresionante cómo lo apretaron. Y
El caso de Ramón Sosa que saltó, Chelsea lo quiere. Ah, qué bueno, Hablan ¿no? de una multimillonaria operación que se va a hacer, pero Por que la Chelsea, cláusula, lo de- imagínate lo que es si se lleva. Por la cláusula. Sería histórico, porque nunca tuvimos esa cantidad de jugadores. Llegamos a 3 jugadores paraguayos alguna vez jugando una fecha de la Premier. En un mal momento porque eran... Antolín, Cristian Rivero y Y Pablo. Paulo, Da Silva. Paulo y Cristian Rivero en el Sunderland, que estaba Sí. muy mal, y el Wigan también estaba muy mal Sí. con Mandolín. O sea, fue diferente esto, ¿verdad? Claro, que se repitió después de muchísimo tiempo se volvió a Almirón, repetir. Enciso, Y- Enzo. y el debut de Y Enzo. mirá si es que se va Ramón. Ya nos hablaba en su momento acá Daniel Campos de la Premier League, que la prioridad es, Sí, de es hecho tratar de ir a la... reconoció que se reunió con gente del Everton, que estaban sondeando por él, preguntando por él del Everton. Incluso Bueno, pero entre Chelsea, Everton, Claro, no, pero- no, te ya digo sé, pero nomás que la explica- este periodista Hernán Castillo, que es un Sí. tipo bastante creíble, dijo que gente del Everton estuvo el martes. Claro, lo están siguiendo mucho. Lo está siguiendo el equipo de la Everton, Premier. pero el Chelsea No, viene ya con sé, la plata. pero si vos me das a elegir entre No, Chelsea, claro. Everton, No, lo que dice que presencial estuvo el martes viendo Talleres contra Cobresal en Córdoba. Everton, La gente del Everton no están... En Everton es primera. Claro, equipo de primera. Sí, sí, sí. Este están año, pero vos sabés que están tan Siempre está deslucidos, mitad de tabla para abajo siempre. claro, lo que pasa es que están Sí. muy eclipsados Por el Liverpool. por el Liverpool, Claro. ¿verdad? Pero es un equipo de mucha tradición y este año se repusieron porque 2 veces la Premier le sacó puntos. Creo que entre la primera y la segunda sanción como que le sacaron entre 6 y 8 puntos. Igual, si no le hubieran sacado, estaríamos hablando de un equipo de media tabla muy tradicional que están haciendo su proyecto de un estadio nuevo para salirse del Wilson Park, pero para entender que se trata de un equipo muy tradicional, pero que venido a menos por lo que significa el vecino, el Liverpool. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lamare, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Mes de celebraciones, cientos de reuniones. No pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-627-7000. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ramón Sosa está para la Premier. Sí, y yo creo que más allá de lo que además hoy tu uso lo te delata, ¿verdad? No. No, esto es para la gente de YouTube, para No, la gente de casi YouTube. no. Y yo creo que él tendría más minutos en Everton. Pero sí, ante tu primera pregunta, él está, pero no sé si está para esos equipos todavía grandes donde voy a decir Chelsea, y Chelsea este año fue una cuestión de rotar y ¿Cuántos jugadores ninguno se compraron? pudo Le consolidar. conviene más ir a un Brighton, Claro. Everton, te descuidaste a Fulham. Y después pegar el salto, ¿verdad? Fíjate, Enciso mismo el año pasado tuvo una muy buena temporada, hasta se habló de Pero otro si equipo lo más quiere poderoso. comprar y después les puede prestar. Bueno, Ese hacerlo, equipo no le prestar. pero no, Bruno, lo que pasa es que equipos que son así, Chelsea no le va a prestar otro de Premier, le va a prestar capaz a otro De de... afuera, ¿verdad? Mirá, No, el le puede lateral, prestar a uno que no sea un rival. el lateral izquierdo del Borussia que va a jugar la Champions, Madsen, él es jugador de Chelsea. Él jugó los primeros partidos con Chelsea y después dijeron, no, andate a buscarte un club, te vamos a dar préstamo. Y bueno, se fue al Dortmund. O sea, vos me decís Chelsea es un equipo que no, o sea, tiene mucha inestabilidad. Sí, Compraron a granel y no hay que se hayan, no de hay que hecho, se hayan cuando consolidado. Pochettino iba a hacer la limpieza, supuestamente que se anunciaba, se hablaba de cuántos millones de dólares va a perder ahí el Chelsea en el sentido de invertir por el equipo, pero que no resultaron los ¿Vos jugadores. sabés Y cuánto muchísimo dinero. invirtieron? Los dos clubes que más invirtieron en la Premier, ¿sabes cuáles fueron?
Y tiene que ser Chelsea uno de ellos. Chelsea y el Arsenal. No, City no, Federico. City está tercero o cuarto inclusive. No llega al billón de euros. ¿Eso en los últimos cuántos años? Se calcula desde que asumió Pep Guardiola, desde que desde cierta, ponerle que hace 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Y el club, que por eso que Pep Guardiola hace poco dijo: ustedes me cargan con el tema de la cantidad de dinero de fichaje. Fíjense ustedes cuánto gastó el Arsenal, por ejemplo, dijo. Pues justo que Arsenal ahora está peleando el tema de la Premier. La última fecha tiene para ser campeón City, ¿verdad? Pero igual es un mano a mano. Y dijo: ¿por qué ustedes no se fijan cuánto gastó en los últimos años? Y ya él supera el billón de euros el Arsenal. Y no alcanza esa cifra, pero está ahí cerca nomás también. 800, casi 900 millones de euros gastó el City, ¿verdad? Y el Chelsea supera también el billón. Claro. O sea, son los dos clubes que más gastaron en las últimas temporadas. Porque el Chelsea, los últimos mercados. Por dar un ejemplo, vio una promesa de Mudryk, el ucraniano, pagó 100 millones, paga 80 millones, no la promesa del fútbol polaco. Por Enzo Fernández 80, lo que 70. pagó. Y lo de Enzo Fernández también tenés ahí el ejemplo, ¿verdad? Una suma increíble. Para el rendimiento que después tuvo, ¿verdad? Exacto. Ampliamos lo de Cerro Porteño, ya estamos. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear mes de celebraciones, y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y la salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, ojalá se dé lo de Ramón Sosa. ¿Está preparado para la Premier, ustedes consideran? Hoy es uno de los mejores jugadores de fútbol argentino. Sí, hace poco estabas hablando vos del tema de la velocidad de los jugadores, cómo marcan la diferencia, y Ramón tiene eso, desequilibrio, sprint corto, un arranque espectacular. Es más que Enciso. No, hay ciertas cuestiones que le falta todavía también. Pero que es un jugador desequilibrante, tiene esa característica. Espera, ¿o no es más que Enciso? No, ahora mismo, por eso te digo, le falta. Ramón Sosa no es más que Enciso. Enciso es más gambeteador. 85 gambeteador y disparo de media distancia. Más gambeteador. El otro más velocidad. Su gambeta es más velocidad. Ahí me voy a ver. Y Enciso más técnico es. No, pero vos describís que son diferentes tipos de jugadores. No, yo lo que pregunto es no, si es más que el otro. No, si Enciso está a los 18 años en la Premier, es de hablar. Enciso es mucho más. Es más completo. Es mucho más. Es más completo. Tiene pegada de media distancia, juega de 9, de extremo, tiene cosas que ya creció en estos momentos en la Premier y le ha sacado una mano importante, una ventaja a Ramón Sosa, que tiene que empezar a hacer Ramón Sosa tiene lo que tiene el que también Enciso de su gambeta, ¿verdad? Pero Ramón de su velocidad impredecible. Muestra el gol que hizo la otra vez. Hay veces que todos piensan que va a encarar y da una asistencia brillante. Es muy buen asistente Ramón Sosa y asistente en velocidad. Sí. Creo que tanto le cuesta a otro jugador, ¿verdad? Tirar un buen centro, un buen pase en velocidad. Entró Polgar Larza y metió la asistencia para Girotti.
En la Copa Libertadores, claro, sí. contra Sí. Cobresal. El tema de Enciso ya calidad demostrada en la alta No, claro. competencia. También, Sabemos Ramón cómo se va a son, comportar. son muros diferentes. A los Sí. 18 Ramón Sosa capaz que estaba en San Lorenzo, en River. sí. Y Enciso ya estaba en el gran... Pero el Ramón Sosa de hoy es determinante. Mira que si hay algo en el fútbol argentino, con todo lo que bajó de nivel, es la velocidad. Ellos te juegan a una velocidad e intensidad y Sosa le gana casi todo. Por algo le gana dijeron casi el todo. mejor delantero de los últimos, o sea, Sí. de la temporada, ¿verdad? En Argentina. No, él está preparado para... Ya tiene ritmo europeo. Ya tiene en Ciudad del Este, lo volvió loco a los peruanos, ¿se El acuerdan? fútbol argentino hoy por Como hoy, da la patada. su fútbol, el campeonato argentino no tiene un jugador como él. No hay, No, encontrás, no. pero te rinde un partido, después 5 desaparecen. No, tiene pues, posibilidad. porque los mejores son los de River, el chiquito Echeverri. que juega también, pero le falta mucho todavía. Después está Cavani, que Mastantuono, Cavani tiene una presencia importante en Boca, pero parece que el otro Adrián Martínez y ni se parece ni a un no. Por eso para muchos también Talleres y River son los mejores equipos de Argentina, ¿verdad? Por la propuesta que tienen, pero Ramón ya está. Aparte de la mente se nota que está bien. Porque... Acá Johnny, por ejemplo, dice, Sosa es más que Enciso, dice. Está bien. No tuvo la suerte de Julio, dice. Es titular de la selección, mejor jugador de Argentina, dice. Dos puntos mete Johnny. Ojo, bueno. Vamos a Juanma, aguantame por favor, Juanma. Ese está Ahora jugando sí la pongo con Premier. cero. ¿Cómo? Ese está jugando con los mejores del mundo. ¿Por qué te reías así de No, yo no respetando, hermano. no me río. La segunda No. La segunda vez que da una opinión riéndose, vamos a ganar la Fluminense. Y ahora métele nada. No, pero no es Pobre para Johnny, Johnny, hombre, no es escuchando para la radio, Johnny. vos te reías. Johnny. Lo de Fluminense esperó 40 minutos que todos nos pongamos de acuerdo de que el punto inteligente fue, pero este Fluminense, ¿cómo dijiste? Pero así fue. No, así se fue. cae a pedazos, dice. Así fue el martes. Y el líder del grupo. Déjame joder. Así fue el martes. El martes. Está en zona de descenso. Está en la lista convocada y otra vez. Otra vez. Están en zona de descenso Fluminense y de puro amiguito, feo le ganó a Colo Colo. Amigo, ya que estamos con Ramón, ya se está por acabar el semestre, amiguito. Tranquilo. Vamos No a ver viajó quién siquiera. Este está... A veces la última hoja del libro te genera sorpresa. Bueno. Sí. Ahora va a ser Otra vez fuera, el hombre de suspenso. ¿Cuál va a ser la última? ¿Colo-Colo o el fin de año? No pregunto, no, pregunto. irónica, sí, Vamos a no, dejar ahí, pero- vamos a dejar ahí. Bueno, en algún No, momento va a sí, aparecer contra el Colo-Colo, el final, final de un libro, si no salteas, no sabes, mi querido Dani. Entonces, dejemos ahí en Está suspenso. bien. Pero el señalador Turino se quedó en la página 20. ahí no se mueve el señalador. Ahí. Qué puto. Bueno, ya está. Ah, Se suspenso, Ariel. se Vamos a ver la volvió una última hoja de- costumbre, ya, No sí. sé, pero viste que las páginas tienen número, ¿verdad? O sea, número, no sé, libro 120, página 128, ¿verdad? Pero Ariel no pone fecha, no pone el número del, no sé qué capítulo, No. dónde, en qué momento, no. Sin edie, sin fecha, parece que. No, ¿cómo no, es? no. Calendas griegas, calendas griegas, Sí. no sé. Libro en desarrollo, sí. no sabemos. No tiene sin fin. fecha, No. no. Ya está. Y puede ser que en el inicio haya generado brillo y pueda también generar brillo en el final. ¿Cuánto pasó ya de aquel partido, Ariel? Hace mucho. No digo, voy a buscar la fecha un poco. Porque, Todos los días estamos repasando. Fue el debut de Manolo. ¿Por qué vino así? 30 de Claro. marzo, 30 de marzo. fue 30 de marzo. Aquel gol de Edu. Contra Claro, Nacional, y bueno, 30 hoy de marzo. estamos 16 de mayo. Pero ahora lo están poniendo bien físicamente. 45 porque días. No, eso es fuera de bola. Sí, Eso no. es cierto. No, preguntarle a Juanma. Juanma si está al aire. pero, o Le sea, están que haciendo fue- un fuera- trabajo porque fuera- él está fuera de forma. Pero fuera de todo eso, o sea, no sé si quieren buscar que pase lo de Brock, ¿verdad? Contratás a alguien, o sea, un 9 y Y él fue al arrancó. revés. O sea, él generó el impacto contra Nacional y ahora dice, no, pero o sea, ¿qué compraste? Salvo que Cerro sea tan generoso con su bolsillo y diga, no, nosotros compramos a largo plazo jugadores de más de 30 años. No hay, pero no, pero repito. Ahora a largo plazo. No, pero a ver, No, ¿sabes por qué te dije lo de Brock? Brock se le hizo un contrato de 2 años, ahora está jugando su último año y ahora con Manolo lo encontró. Pero mira que son fichajes donde vos necesitas inmediatez y realmente fue malo.
en ese sentido. Sin entrar en el... No, pero en la Alfred discusión Gisco de- es ahora No, el rey no, del no. suspenso, es ahora Ariel. Dale, vamos Edgar, por favor, ya estamos. Cubiertas Cumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hoppy de regalo. No te olvides que Cumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía, especial contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000 con Solar Banco. Sí se puede. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y juega Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Estamos hablando acá con los compañeros. Cambio horario del partido Guaraní Olimpia. Sábado a las 3. Estaba programado para las 20 horas. Sí, iba a ser el partido de segundo turno del sábado y pasa a ser el primero. Al jugarse Sí. a las 15, es de Defensores Olimpia, es local ante Guaraní y posteriormente pasa para el partido de segundo turno el juego entre Tacuaro y Libertad Y- en los Jardines del Galito. Y Sol Cerro se mantiene para las 20 horas el domingo. Sí. Hasta nuevo aviso. Ah, no, ahí yo creo que pesa lo del partido de hoy. Ah, sí mismo. Los horarios. Jueves. Por Sí, eso. sí, sí. Claro. Ya va Pero- a ser muy justo El y... tema del... Conste que reglamentariamente 72 podía jugar horas. a las 3, pero le dan a hacer ese El tiempo. descanso. No, a Cerro le interesa más el descanso Claro, que... y quieras o no, más allá de que hoy es modo Libertadores, Cerro sigue en pelea. Claro. O sea, perdió la punta, pero si Libertad no gana en la cancha de River y Cerro, ese partido se vuelve fundamental. Juanma, Bruno, bueno, colaboramos con Ariel, no sé si querés o decir lo de Du. no, sí, lo de Du, sí, efectivamente así está. Escuchamos bajo, Juanma. A ver, ahí hizo lo mejor. Sí, ahora A sí, ver, ahora pero- sí. Ahora sí, bueno, no. Lo que decía, sí, lo de Du es así, está con una especie de, puesta a punto casi al terminar el campeonato, va a sonar mal, pero sí un reacondicionamiento físico, podríamos llamarlo de Du, que recordemos, llegó a Cerro ya en medio del campeonato ya comenzado, sin pretemporada, entonces probablemente podamos verlo de Du, tal vez algunos partidos aquí en la última fecha del torneo Apertura, pero sí ya con mayor continuidad tal vez en el campeonato Clausura, en el segundo semestre de esta temporada. Bueno, esperame un ratito. 12:27. Ya seguimos con lo del Cerro Porteño. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Juanma, Sí, Bruno. Wilder o Pachi, la única duda en Cerro. Y vos sabés que le agradezco a esta persona que está escuchando. No está en Brasil, pero evidentemente sabe mucho de todo lo que ocurre en la interna de Cerro. Está en contacto permanente allí con toda la delegación y me dijeron no lo descartes a Carrascal. Y a partir de eso, entonces, yo le digo Pachi al banco y es Wilder o Carrascal. Wilder Viera, Rafael Carrascal podrían arrancar hoy en el medio campo de Cerro Porteño junto con Jorge Morel y Robert Piris Mota, recordando que Fabricio Peralta está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Bueno, entonces estamos hablando de Carrascal, que ¿en dónde se pararía entonces? ¿En el mismo lugar de Wilder? Pensá, Juan, ya con Morel y con Piris tenés a los dos volantes centrales. ¿Quiere decir Carrascal adelantado? Sí, tal vez como un interno tirado por el sector izquierdo, allí haciendo esos movimientos, también intercalando a veces hasta si se quiere con Jorge Morel, porque fíjate que Morel y Piri Mota son prácticamente de un mismo perfil, más defensivo. Incluso me parece a mí, o al menos en el clásico lo vi más a Robert Piri Mota, por ejemplo, pisando el área rival, rompiendo líneas,
Entonces me parece que allí va a ser ese trabajo en caso que se decante por Carrascal, el técnico Manolo Jiménez. Me confirman que a las 14 de nuestro país, la última charla técnica en el hotel, previo al traslado al Maracaná. Cerro juega bien temprano a las 18, luego ya los preparativos y el traslado al Maracaná para el partido contra Fluminense, y allí a las 14 va a estar confirmando Manolo Jiménez el equipo para esta tarde. Juanma, ¿qué pasó con la conferencia que tenía que dar ayer Manolo? Porque no se dio, Sí, ¿verdad? Estuvo antes del viaje, que fue ayer al mediodía. El jefe de prensa del Cerro comunica que no habrá atención en el aeropuerto en Asunción, y que sí, ya una vez instalados en Río de Janeiro, iba a haber una conferencia de prensa, la de Manolo Jiménez y también Eduardo Brock, pero hubo inconvenientes allí con, tengo entendido, la sala del hotel donde está hospedado Cerro. No pudo entrar el banner de Conmebol. Es la versión oficial, al menos la que se dio a conocer ayer. El banner de Conmebol era muy grande, no podía entrar a la sala preparada para la conferencia, y por ende no hubo conferencia de prensa. ¿Quiénes más viajaron a Brasil? Sí, vuelve a aparecer, por ejemplo, Enzo Jiménez, que así como el viaje a Lima, también está forma parte de esta delegación, y después prácticamente los mismos futbolistas que viene utilizando Manolo Jiménez. Sí, hay que tener en cuenta que para Copa Libertadores la reglamentación permite tener a 12 suplentes. Va a estar Alexis Martín Arias, el propio Miguel Martínez, el arquero que quedó muy relegado, forma parte también de esta delegación. Pachi Carrizo, Fernando Fernández, son un poco los futbolistas de Cerro que están en esta nómina de viajeros. ¿Vos recordás, a ver, una buena presentación de Cerro en Brasil de los últimos? Estamos hablando, no sé, porque no vamos ya de acá del 70, vamos al... Digo, no sé, muchachos, bueno, no sé si hay... 2019. Vos sabés que el Cerro 2019 Atlético Mineiro, Mineiro le gana con gol de Churín en el Mineirão. Hablando de Mineiro, lo quieren repatriar a Alonso, a Junior Alonso, pero tiene contrato todavía con el Krasnodar hasta el 2025, pero estaban analizando en Atlético Hay Mineiro plata, algo nuevo. Hay plata, juega muy bien, más allá que perdió con Peñarol, es un fuerte candidato, Mineiro tiene muy buen equipo, y yo la que recuerdo, porque fue un partido muy... Cuando perdió acá 2-0 con Palmeiras y fue y ganó 1-0 allá, que lo sacó Felipe Melo de la cancha del Topo, y que Cerro casi le empató 1-0, ganó 2018 con Zamendia, Octavo 2018. Sí, Güero. que Daverson hizo esa locura, como se lo quedar para que pase el tiempo. Palmeiras le pedía la hora. Sube el día dirigió acá. Y Jubero dirigió. Jubero, sí. Ese Y la partido, por la implicancia, por ser octavo de final, allá me parece que fue Y en esa jugada, muy importante. el árbitro argentino, que no le iba a expulsar A Felipe Felipe Melo, ¿te acuerdas? después, cuando vio la pierna del jugador de Cerro, dijo, te tengo que echar. Del porque Topo, estamos- ese fue el día que Rodrigo se rompió la cabeza también. y quedó no se allá. pasó de todo. Que se quedó allá. Tuvo se quedó conmoción allá. cerebral, se quedó allá, el plantel vino, quedó medio solo. No, ese partido tuvo muchas historias dentro de lo que fue el partido. Hay una información acá interesante que nos están compartiendo. Espera, porque hay una queja de hinchas de hinchas paraguayos que están en Brasil. ¿Ustedes vieron esto, muchachos? ¿No vieron esto? No, yo no. Dice Tito Alarcón, @ Tito V corta Alarcón. Podemos contactar inclusive Ángel o Wilson. Repito el @ Tito V corta Alarcón. Va, donde sea voy con vos, Pío. Hace 6 horas estamos en boletería Fluminense y nos venden nominal. Somos 20 buses, ayuden a su gente, carajo, dice. Y muestra la foto frente a la boletería de la cancha de Fluminense, del Maracaná, ¿verdad? O en la cancha de Fluminense, ahí se venden las entradas. Parece que es el Laranjeiras.
Sí, La ahí- cancha ahí se Fluminense. vende. Sí, sí. Fíjate vos, Federico. Sí, sí, sí. No, el Maracaná. No, el ese. Maracaná no. Y La Laranjera, el estadio Pero en el chiquito. Maracaná se juega el partido. Claro, claro. Y lo Pero hace esa la es la- cancha de Fluminense esa es la se- sede de Fluminense. La Lo sede, hace la cancha. respondiendo a lo que envió Cerro. Viste que Cerro puso ahí, a donde sea con vos, dice. Entonces, Ah, ellos no tienen acompañamiento. Él le ah, responde a eso que envió Cerro oficialmente el día de hoy. A las 10:12 envió Cerro y le respondió entonces Tito Alarcón a esto, diciendo, bueno, a donde sea con vos, Pio, dice. Quejándose del poco acompañamiento seguramente para que puedan comprar sus entradas con mayor rapidez, porque son 6 horas que están ahí tratando de comprar sus entradas nominales. Sí. Y 20 buses. A mí dice que, a ver, Pero ya pasó horas, dice. Acá me dice que complicado. Ah, pues ya estarán estos muchachos estarán tomando cerveza ya en Río de Janeiro. Ya fue a la mañana esto. Sí. Bueno, igual, hacemos llegar lo que pasaba. Juanma, ¿qué más con respecto al partido de hoy? Y lo de, y el torneo local, ¿qué semana para Cerro, verdad? Y seguidilla de partidos. No, porque tiene ahora Fluminense, después Sol, Y después en 3 semanas se y juega. después en 3 semanas tiene el campeonato local otra vez. Tiene su partido contra Guaraní, Guaraní de Chiqui. miércoles. Miércoles. ¿Y Copa Libertadores? No, y después del miércoles tiene otra vez ese fin de semana la fecha 20, en donde tiene que jugar su partido contra Tacuare, partido fijado para Ciudad del Este. Y al volver de Ciudad del Este es el partido con Colo Colo. Miércoles 29, Sí. 8:30. 20:30 el partido. De Este ahora es tiene más. un calendario. Pesadísimo. Acá, como todas las cartas sobre la mesa van a estar puestas. Por eso hace rato cuando hablábamos de Nacional de Montevideo, Libertad, por su mala actuación, tiene un partido libre, que es ese contra el equipo uruguayo. O sea, Cerro, fíjate que la seguidilla ya arrancó desde... O sea, la última vez que Cerro tuvo una semana larga fue entre General Caballero y Libertad, cuando ganó 4-0 contra el equipo de Mallorquín en el Defensores, un domingo, y después el viernes en Tuyucuá. Después viene jugando cada 3 o 4 días. Y se le encimó también el torneo local, donde se creó un adelanto que es el que se va a jugar la próxima semana, porque entre la quinta y la sexta fecha de la Libertadores había una semana libre y tuvieron que meter el torneo local. Entonces, de aquí hasta el final del semestre, Cerro va a jugar domingo, miércoles, domingo, hablando vulgarmente. A ver, vamos a repetir. Fluminense hoy, domingo Sol, Sí. miércoles Guaraní, Sí. después va a Ciudad del Este, Tacuarí, después viene para jugar Colo Colo. 5 partidos. No, Y ese- y mira que la No. fecha 20 contra Tacuarí va a ser la fecha 20. Sí. A 2 fechas de que termine el campeonato va a ser. Ahí Claro, puede ser un después mano de- a mano con Y Libertad después todavía. de Colo Colo, que es un miércoles, ese fin de semana ya tiene que jugar la fecha 21 y la fecha 22 jugar entre el miércoles y el jueves Para que termine todo. para que termine ¿Qué- el torneo. ¿Qué pausa? A ver, importante este dato, ingeniero. Entre la apertura y la Copa América. Y- Entre la apertura y la Copa América. Sí. Y unas 2 semanas. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. Qué lindo. Ahí, Esto pinta. anteayer ahí le decía Pinta al que señor va- Arias también lo que puede hacer porque ¿Eh? justo coincide con... Federico Claro. hizo mención en la mañana que usted con Escuché, mucho gusto no, vino no. a... No, a por poner supuesto, pecho al- fueron lindos días. El que los sábados feriado. era tirola y... Eso iba a entender, Federico. Sí, claro. No ¿Sabe quiera qué? meterse, ¿Sabe qué? yo estaba escuchando. Vamos a decir para que quede claro el ejemplo. Los sábados somos amelianos jugando plano local y Los feriados. la Copa Sudamericana. Los amelianos jugando contra Olimpia. Claro. Sí, sí. Le contamos a la gente de acá se paga doble cuando es feriado. Sí, tenemos la dicha ¿Sabes qué? y Tu la Código laboral gracia. contempla eso, ¿Sabe? no en todos los lugares. No, se no, cumple. no, no, ¿Sabes no, qué? no, no, no. Claro. Pero ¿sabes quién vino también? Mucho más neto. Yo tengo a alguien muy cercano que encima para trabajar feriado. ¿Saben quién vino también? ¿Saben quién vino, Fer? ¿Quién? A compartir con nosotros la mesa también. ¿Quién? Johnny González. Mira Johnny. Sí. No soy izquierdista que mira. Para guardar bajo el colchón, señor. Le El man se puede, man. agradecemos No. que haya venido a compartir No, con bien, nosotros. Johnny, colaboró. No, Bien. tipo Laura el Day tomó él ese día, no el día de la madre. Mira, no, déjate joder. Qué bárbaro. Bueno, Juanma, ¿qué más, por favor? Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia,
Robert Piri Damota y Jorge Morel, ellos son hijos. Wilmer Viera o Rafael Carrascal, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño. Fíjate, con esta información entrábamos con el título poniendo a Pachi como duda, pero nos acaban de confirmar que entre Wilmer y Carrascal es finalmente la situación que maneja Manolo Jiménez para lo que va a ser el partido de hoy. O sea, entonces no va a jugar Pachi Carrizo. Y así como, según la información que tenemos, Pachi iría al banco de suplente. Pasó a ser, o sea, la puja ahora sería Carrascal Viera. Sí. Sí, señor. Sería entre esos dos jugadores la decisión que va a tomar Manolo hoy. Bueno. Y es coherente con lo que veníamos hablando. O sea, fíjate que la opción más ofensiva pasa a ser una tercera posibilidad y está entre Wilder, que es el más combativo, y Carrascal, que sería una especie híbrido entre Pachi y Wilder. Para entender. Con mejor pase, mejor pie a la hora de armar juego, pero tampoco es Pachi, ¿verdad? Porque si hablamos de condicionarse, hace rato cuando debatíamos con Bruno, si hay una derrota abultada, eso sí inclusive te va a obligar a no solamente ganarle a Colo-Colo, tener que golearle al equipo chileno. Entonces, porque mira que nos fuimos al 18 y al 19 para encontrar esas buenas actuaciones de Cerro, porque en el 21 se da ya un partido totalmente desvirtuado, la vuelta contra Fluminense, tanto por lo que ocurrió en la ida y por lo que le pasó a Chiqui en medio de ese año trágico, y en el 22 fue un 0-8 global. Capaz lo que puede quedar resonante es la actuación del Cerro de Saba. ¿Se acuerdan que arrancó el gol? 1-0 de Damián. El gol tempranero de Damián en el Morumbí, porque Palmeiras tenía concierto en su cancha, y después recién pelota quieta dio vuelta. Claro, Palmeiras. remontó con Gustavo Gómez, que el VAR, que la queja, pero Dani. Sí. Sí, no, hay una precisión. Por más que Cerro pierda hoy, sea cual fuese el resultado, ganando en la última, lo pasa a Colo-Colo, lo pasa también a Alianza, ahí clasifica. No, claro, lo que estábamos acá hablando, el tema de lo que puede significar un escenario ya muy dramático, porque es cierto, están en igualdad de condiciones, cosa que no se hubiera dado si es que había otro resultado ayer y en Fluminense, bien la acotación, pero yo lo que creo es que, ¿te acuerdas que ayer cuando vos me dijiste lo de Carrascal, si era por el momento de Wilder, pero al ya tener el colombiano mejor posición que el argentino, me parece que habla a las claras lo que busca Manolo, ¿verdad? Sí, efectivamente es. Me imagino un partido similar a quien lo planteó aquí en la Nueva Olla. Sí. Esperar a Fluminense en terreno propio, a partir de allí cerrar los conductos posibles y tratar de golpear cuando se pueda. En aquel momento fue Fabricio, Morel y Piri Damota. Morel se retira temprano, entra Wilder y ya a partir de ahí el partido que recordamos, ¿no? Parece a mí Cerro esperando, siendo cauteloso, pero manejó las posibilidades más claras de ponerse en ventaja en ese partido. Hay que ver cómo va a Cerro hoy. Por el presente Fluminense no sería alocado pensar en no perder hoy, en sacar un buen resultado. Incluso el empate lo deja en muy buenas chances a Cerro Porteño de la última fecha de definir el local. No, por eso yo entiendo, y lo que Ariel expuso y vos secundaste, le ha de sonar muy lindo al hincha de Cerro, porque tampoco es que están diciendo algo que no es verdad. Lo que yo no creo es que Manolo, entre el partido de ida, el 0-0, y haya hecho, si vos sabés que yo demasiado sobrevaloré lo que es Fluminense, porque fíjate que después de eso Colo-Colo lo sometió más, pero yo me quedo más con el propio técnico. Te vas a acordar en la conferencia, ¿te acuerdas que él dijo: no, si ponía ese equipo que ustedes me están planteando, Fluminense iba a estar muy agradecido? O cuando puso el ejemplo de si fuese otro deporte, si fuese balonmano, me encantaría jugar con Pachi y con Carrascal cuando tenemos la pelota y poner a los Wilder, Fabricio cuando no la tenemos. Entonces, por eso yo creo que Manolo va a poner un equipo que seguirá siendo de cautela, más allá de que, aunque hoy se pierda, Cerro sigue con la misma ecuación porque no se podía visorar una clasificación sin ganarle a Colo-Colo en la última fecha. Yo creo que eso en Cerro se sabía desde el momento del sorteo. Sí, realmente. Vos sabés que ayer, después del empate
entre Alianza Lima y Colo Colo, Dani, y yo recordaba la palabra del presidente Zapac, ¿verdad? Inclusive, fíjate, salvo Fluminense, ¿verdad? Tal vez sacó 3 puntos, un partido de diferencia, después el resto estaba bastante parejito. Creo que Colo Colo le ganó a Cerro y Cerro le ganó a Alianza Lima. Después fueron todos empates en los duelos entre ellos, muy parejo realmente todo. Y desde el empate de Cerro contra Alianza Lima y la victoria de Fluminense contra Colo Colo, era matemática y numéricamente se iba a quedar todo para la última fecha, principalmente ese segundo cupo, sabiendo y partiendo de la base que Fluminense, por nombre y porque el último campeón es el favorito a quedarse con la primera posición. Gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, Bruno. Saludos para todos. Adiós. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llama al 021-235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visitanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de Inverfin en tu moto Taiga favorita. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lactolanda sigue obteniendo premios y en esta oportunidad Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. 12:47. El tema de la entrada, estoy averiguando el tema de las entradas. Sí. 3 buses ya consiguieron, faltan 12. 12 buses faltan conseguir. Tienen la promesa de la tarde de hoy que le van a conseguir, pero a esta altura de la tarde son 3 buses. Se fueron 15. 3 buses, o sea, los integrantes de 3 buses ya consiguieron las entradas. No, demasiado muchos sobran todavía. Y por eso. Estaba averiguando y ¿cuántas entradas? Faltan, no sé, calcular cuánto por bus. Y vos tenés faltan los 12 buses. 30 nomás por cada bus. Sí. Vamos, pero 40, 40, ponerle un promedio de 500 hinchas, 500 hinchas. 40, 15, 600. Y 120 tienen ahora. Hasta ahora, ¿eh? No, 480 sin... Sí. Y sí, mira, sí. que ya falta poco para... O sea, menos de... Sí. 5 horas A ver minutos. si podemos contactar con los muchachos en Brasil. Si podemos hablar con alguien que está con algún hincha de Cerro. Cuti Romero casi le rompe a Ederson, Ederson sufrió una fractura en el rostro tras el choque con Cuti Romero.
y no jugará las dos finales que disputará el City, la final de la Premier, la última fecha, y la FA Cup. Y estaba leyendo acá, ¿vos sabés lo que es la cuenca ocular? Eso es lo que se fracturó. La cuenca ocular sería, ¿cuál es? Este hueso, No estamos el por redondo. televisión, ¿eh? El redondo te estoy mostrando a vos. No, y describo yo entonces. ¿Sí? Arriba, la parte superior donde está el hueso. Exactamente. Yo Esto pensé lo que que la rodea. cuenca era el... Debajo de la ceca ahí. El círculo el de círculo, sí. hueso que El tenemos en hueso, el ojo. exactamente. Esa es la El cuenca. hueso, sí. El que recibe el iris, todo. La estructura acá del... Ahí le rompió. Sí, ese es el informe oficial del City. Rotura de la cuenca ocular. A la pucha. Sería la estructura ósea del ojo, entonces. ¿Verdad? Exacto. Ay, Sí. joder, ¿y cómo te puedes romper? Eso será. ¿Qué? Es que fue muy fuerte Romero, ¿eh? Es más, la primera reacción, eso se nota porque la transmisión oficial no agarró, yo creo que por obvias razones, pero viste, están los hinchas grabando con los celulares. La primera reacción de los jugadores de tanto del City como del Tottenham era de miedo. Desesperados llamaban al tema de la camilla, y después, bueno, como él no quería irse, sale, y bueno, y el que entró termina salvando lo que era el famoso partido del Morbo, pero funciona Ederson. Y hay que ver cómo llega porque él está convocado a la Copa América, ¿verdad? No creo que llegue. No, ya que Sí, te dijeron que él él la está baja. convocado. Por eso, y Él es rival el de otro, Paraguay. El arquero de Liverpool. Alisson y después Brasil con esos dos arqueros tiene una mala... Porque se lesionan y con lo fuerte que van también. Y por eso siempre me acuerdo de Bento. Bento es el que está ahí como tercer arquero, pero... ¿Bento Bueno. qué club está? Paranaense. ¿Y quién claro, él atajó contra España o contra Inglaterra? Uno de los partidos atajó, en la última gira de Brasil. Por eso, o sea, Sí, atajó. Porque no es la primera vez que Ederson Claro, está lesionado. claro. Por eso Estefano Ortega... La última gira de Brasil fue con España y con Inglaterra. Ustedes saben que Colo Colo dice que va a reclamar que se le levante la tarjeta roja a Arturo Vidal. ¿Qué es esa locura? ¿Qué? La tarjeta amarilla, lo que ellos cuestionan. El famoso, una primera tarjeta que le sacan y que quieren sacarlo para que no sea expulsado, ¿verdad? Es lo que pretenden hacer, es la información que llega desde Chile, en donde se habla justamente de que Colo Colo pediría a la Conmebol revisar las amarillas. Pero insólito, No hay precedente. no hay ningún precedente, no sé. Hay uno solo, pero No tiene pie ni cabeza. el del brasileño de Cruzeiro. Ever Aquino y Mario Díaz. Él aquí no le pulsó, pero era también un animal. Le rompió la cabeza de Boca, le sacaron y al siguiente partido le pulsaron. Me acuerdo, jugó la revancha Bueno, y le pero pulsaron. esto es viable, o sea, no es No, un tema no. viable. Viable no es. La Conmebol no va a aceptar esto. Pero ¿tiene razón Colo Colo en reclamar esta tarjeta amarilla o no? Tampoco. O sea, ninguna de las dos luego. Yo creo que una guerra de nervios para jugar a la víctima, decir, y claro, porque Colo Colo tiene que jugar con un equipo paraguayo. Ahí justo estamos viendo la expulsión a Vidal. La sede de la Conmebol, Luque, esas cosas. O sea, como, y el famoso, todos contra nosotros. No. Y bueno, para mí un es gran eso. buiroreí entonces, al final, discúlpame. Así sí. nomás resumimos. Sí, ¿no? sí. Un gran buiroreí. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía base. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides,
Ellopuish Bequitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Si se va Ramón Sosa porque ya había rechazado Talleres 12 millones de dólares, ¿verdad? Por él. Sí. 15 dijeron. Primero rechazó una suma inferior. La primera suma fue de la Major League Soccer. De Los Ángeles Galaxy. Sí. Los Ángeles. Pero si es Chelsea, pero no va a ser 15. Ahí ya el No, cliente, yo la no. cara del cliente es... Vos sabés que el tema de... Pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Desde... Vos si tenés un auto relativamente lindito o nuevo, vos parás así para comprar algo y el precio es diferente. ¿Por qué te reís, Fabio? No, y puede ser, claro. No sé. Pero es la verdad, Fabio. No, pero es cierto. Yo me fui El con- aguacate, por ejemplo, ¿cuánto está, verdad? Te dicen 25, te dice. Y después vos No. preguntás, ¿por cuánto compraste el aguacate? 20 meses. Además, ¿y cómo pidió 25? Pues yo compré por 25. Y el otro día tiene 4 lo a veces. No, cuando nos fuimos a Paul McCartney con un amigo, tiene una línea camioneta, y llegamos y 20 no me costaba y el tipo dice 30. Que el estacionamiento. ¿Viste? Dice, no, 20 me va a cobrar. No, pero tu camioneta es muy lindo, le digo. ¿Viste? Po? Así muy lindo, le digo, te digo textual, Sí, Tu bueno. camioneta es muy lindo, le digo, y ahí ya, Y ahí ya engloba, ¿sabes qué? Ahí ya está. Porque ahí ya engloba que, ¿sabes qué? Es muy linda, te puedo dar un ratoncito para por ahí. Claro. Ahí ya te dice Y un paga mensaje y nomás todo. tus 10.000. Y paga nomás tus 30. Claro. Y se pagó, y mira, fue hace mucho tiempo, ¿no? Es el famoso le mira la cara al cliente. Y sí, De pero es acuerdo a que la las cara frases del no están hechas por hacerse nomás. Es de acuerdo a la cara del cliente, Así es. ¿verdad? Entonces, no es la misma cosa que te venga. Bueno, ponerle que venga el Everton. Everton es un equipo también que tiene muchísimo. Bueno, todos los equipos de la Premier tienen mucho dinero. Empecemos por ahí, ¿verdad? No es la misma cosa que te venga una oferta de la MLS. Vamos a suponer que redoble, que diga, bueno, no aceptaron los 12, vamos por 15, le diga la MLS. Van a esperar venderla a Europa, a la Premier. Ahí le pueden vender en 25, 20 millones. ¿Cuándo fue la última gran operación del fútbol, de un futbolista paraguayo? El de Enciso, ¿verdad? Sí, eso. ¿Cuánto? Y entre 11 y 12 millones de Sí, esa dólares. plata que se habla, ¿verdad? Y bueno, y Ramón podría superar. De hecho, va a ser la venta más importante en la historia de Talleres de Córdoba de Ramón Sosa. Sí, eso ya confirmado. Confirmado. Mirar un poco. A mí acá me dice... Ramón Sosa, ¿cómo? Gabriel Ibeteño va a comprar chipas Eh. de una marca acá. ¿Eh? El martes con su camioneta y se le cobraron 12.000. ¿Viste? Sí, no, te cobran, te Acá cobran. sobre- Más lo informal, acá donde están todas. Ah. El 25. La venta más importante, dice Wilson. Rodrigo Villagra, 10 millones. Efectivo bono y un porcentaje de Girotti. Hay que ver al ecuatoriano por cuánto le vendió, pero... Talleres antes era un club... Talleres es un club ahora que está en su mejor momento. No, es terrible cómo se maneja. No. Tiene un caudal económico y está bien deportivamente y tiene gente en tiene un promedio de 30, Y para que vea lo que es el Fasi ¿no? Que es un tipo que se 20, nota 30 que... mil personas en su... Sí, no, cuando juega local, impresionante. No, de local ni hablar. Es un club encima de una provincia que ahora, después de todo lo que pasa en Rosario, es la
segunda ciudad después de Buenos Aires, Córdoba, por un montón de cosas. Y ya no ganó un título todavía, ¿no? Le falta el título. De fútbol Vendedores argentino. ambulantes se fijan en eso y la frase "etro saco habéis". Sí, por eso te digo. No, así mismo, así. O sea que... Anda a comprar nomás Y bajate nomás, te estacionás 2 cuadras antes, pero en cada compra que vas a hacer, pero tenés que caminar. Y no la aceptás nomás, en todo caso. Voy y llevo tanto y punto. Chelsea envió una Estaba nueva de acuerdo. oferta a Palmeiras por Esteban. La misma de 55 millones de euros. Este no es el que le pidió. Mesiño. El que le pidió material penal a Gustavo Gómez ayer. Hay uno que le quería sacar a Gustavo Gómez. Gustavo le dijo, no. Le pegó y adentro. Metió. Sí, Mesiño ayer hizo como 3 túneles por ahí. Esteban o Mesiño. Esteban. Mesiño. 55 millones, Ahí están ustedes que están hablando de la plata que gastaba el Chelsea. Estoy mirando los últimos antecedentes, pues, por ejemplo, y ¿se acuerdan que hablábamos del caso de Moisés Caicedo, que era compañero de Julio Enciso? Él llega al Chelsea por 116 millones de euros. Fíjate lo que paga el Chelsea con eso que vos decís, Bruno, que baje sobre la mesa la oferta sobre Ramón Sosa, ¿verdad? Ese fue el último fichaje de Chelsea, o uno de los últimos fichajes, ¿verdad? Y gastan bastante. Bueno, analicemos el tema Olimpia. ¿Olimpia en qué punto está? Porque ahora se cayó esta esperanza que era la del Mundial de Clubes. No es que se cayó, se va desvaneciendo, diría. Creo que esa es la palabra exacta. No, pues yo creo que va a estar hasta el jueves 30 de mayo, porque repito, si hay empate o Libertad no pierde o gana, mira que sigue con chances. Sí, pero está difícil. No, de que vamos a ser está sinceros. difícil. Y es lo que ocurre cuando vos vos no haces lo tuyo. Pero Claro. yo creo que hasta el 30 de mayo van a estar allí. Si yo creo que Olimpia, no sé, nunca escuché ni un... Pero yo miraría de reojo nomás, ¿verdad? Si ese es tu proyecto más cercano, yo estaría hablando de otra cosa, ya se entiende. Yo no puedo estar pendiente Claro. del resultado de Nacional Libertad porque es algo ficticio. Yo tengo que Convengamos venir a mi este realidad semestre, ahora, sí. al aficionado del Olimpia fue una especie hasta de morfina. pero le no puede- decía, o sea, para el estuvieron aficionado. pendientes- Para el aficionado, sí. Claro, vos siempre Yo contás de tu entiendo. amigo de Always Ready. Yo entiendo, O sea, yo entiendo. yo creo que- Lo que no entiendo el tema, lo que no me parecería bien es que Olimpia esté pensando dirigencialmente en el Mundial de Clubes. No, Eso nomás. pero Federico, Sí. compañero, lo que pasa es que vos, si tenías una posibilidad, hasta hace poco era una posibilidad muy importante por la distancia de puntos que había, claro. Sí. ¿verdad? Era la salvación, pero ahora vos viste que tenés proyecciones y proyecciones, pero ahora inclusive a mí me parece que Olimpia, con la posibilidad que se desvanece esta del Mundial de Clubes, en el campeonato de apertura, nada. Sin participación internacional. ¿Qué es lo qué es lo de Martín Palermo en Olimpia? ¿Qué proyecto es? Él tiene contrato hasta fin de año, ¿verdad? Hasta diciembre Pero- hubo pero- respaldo. Hay respaldo. No, yo sé que Sí. hay respaldo, pero vamos a analizar nosotros. Nosotros no ponemos ni sacamos ni respaldamos técnicos. Pero pregunto, por eso el punto de debate acá es Olimpia, ¿qué tiene que hacer con su proyecto futbolístico? Porque es a partir de ahora o ganar el campeonato clausura o sumar la mayor cantidad de puntos para ir por el acumulativo. O ir por la Copa Paraguay. Yo creo sé. al no poder ni siquiera reforzar, es decir, con este plantel, de acuerdo a lo que dijo el presidente Coto Noves, tiene que terminar de la mejor manera posible, porque está claro que tiene que ser un accidente muy grave ya un milagro muy grande ya para que de repente caiga Libertad y también caiga Cerro Porteño y Olimpia termine ganando el campeonato. Pero me parece que ahora el trabajo tiene que ser terminar de la mejor manera posible, recuperar jugadores, encontrar el equipo. Porque no entendiste, no. Yo estoy hablando de Martín Palermo, el Claro. proyecto. Vos me decís recuperación de jugadores. No. Martín Palermo. O sea, que si se tiene que ir o no. Si es viable él
para un proyecto que pueda llevarlo a Olimpia a algo importante de cara al 2025. Y ustedes ya saben mi postura, yo lo quería sacar ya hace rato. A mí me decís Palermo, sacar los 2 clásicos que él fue el técnico de Olimpia, no me convenció hasta ahora. Pero no mejoró, para mí mejoró, Fabio. Para mí mejoró. No, pero el clásico, por eso te digo, No, el no. clásico, su propuesta. No, pero mejoró le vino bien. futbolísticamente Olimpia y van mejorando ciertos jugadores. Pero yo esperaría terminar el campeonato de apertura y ver ahí el tema. Claro, y vos hacer una O sea, ya- yo ya haría está. una evaluación Claro, después de la apertura. La dirigencia va a hacer la O sea, evaluación. vos lo echás a Palermo Sí, ahora a y mí yo no me te con- digo, no, yo Claro. esperaría que termine la apertura y de acuerdo a cómo se termina, no en relación a los puntos, Sí. sino el tema futbolístico. Claro, de- que si hay una de- respuesta importante de claro, cómo si- juega, si si esto vos que- ves que va a progresar esto, ¿verdad? Exactamente. Y eso yo no veo con Palermo, sinceramente. Si me preguntas a mí, yo te digo con Palermo, no. Es más, ¿qué jugadores va a recuperar Richard Ortiz? Ya está Derby. Pero ¿a está quién le vas a ganando. traer? ¿Cómo vas Y no, a y no- hacer? y por eso. No hay plata, no poder reforzar. Pero van a ser los mismos jugadores. ¿O el problema prácticamente. para vos entonces es Palermo entonces? Para mí sí, Palermo el problema. No le, No, no para le mí no encuentro la es. vuelta. Para mí, Bueno, voy a lo que ahí decía Ariel, hay jugadores que tienen que recuperarse. Derli se está recuperando. Derli se Yo está creo que Derli recuperando. lo vimos mejor todo, coincidimos, ¿verdad? Sí. Y también creo que Palermo ya, no sé si así literalmente le encontró la vuelta al equipo, no es que le encontró. Pero ya no puede más experimentar, por eso yo esperaría quedan 5 fechas, ¿verdad? 5. Y bueno, estas 5 fechas. A ver qué. Pues ya le conoce a todos los jugadores, ya pasó un tiempo prudencial, ya él ya no puede decir que No. tiene que experimentar, que tiene que seguir probando su dibujo táctico con los nombres, con esto. Arrúa, por ejemplo, ¿quién habla de Arrúa hoy? Y hasta hace unos 15, 20 días era tema de debate, que Claro. Arrúa, que Arrúa. Y él Es más, perdió- yo te digo, y ahí tuvo hoy, razón el técnico. Franco, este chico... Alex Franco. Alex Franco, me parece mucho más interesante que Arrúa así jugando, así ahora Es como que está Arrua jugando. perdió su oportunidad, se le dio la oportunidad y no aprovechó. Y bueno, y no No. eran ustedes los analistas Sí, bueno, que pero "Ay, sí. Arrúa así no juega, no, pero él es el distinto, que él es el jugador que da los pases. Y bueno, y no que él- aprovechó. ¿Y tuvo razón Palermo ahí? Listo, tuvo razón. ¿Qué va a hacer? Vos Y bueno, también pero él le quiere vos, echar ya a Palermo. vos estabas también ahí en ese tren de Arrúa en tu monólogo de compañía cuando hacía algún análisis del No sé si vos del- recordás los del monólogos, Olimpia. ese monólogo de sobre Arrúa, hago monólogos No, pero, normalmente más. pero ahí en un montón de cosas englobadas cuando hace tu monólogo. Ramificate, yo vaya acá, no volver. recuerdo un último monólogo donde haya hablado pero- exactamente de, Sí, de pero Arrúa, te no gustaba recuerdo. también. Todos estuvimos en ese tren. Pero al final tuvo No, razón no, el no, entrenador no, lastimosamente. no hubo monólogo de Arrua, pero sí hubo opinión casi unánime en aquel Sí, momento. sí. Del tema de Arrua, y es que así, el fútbol es así, ¿verdad? Cuando, si habremos, en nuestra opinión, puesto y sacado jugadores que después no rendían. Yo, mi respeto para Palermo, porque la defensa que hizo el domingo era una defensa, era kamikaze, ¿verdad? Vos veías los nombres previos a la previa, y era como para, te decía, la va a pasar mal acá y no la pasó mal. Y Hugo Benítez está jugando Eh, mejor, ya parece que se asentó, Ya- parece que ya ahora ya recién superó, está ya superó el la mie- adaptación. el miedo Sí, del- sí, del- la- sí, porque escénico, fue como le una llaman. buena prueba para él, fue la del, Sí, la del sí. domingo. Román había jugado con un terror, me acuerdo el primer clásico, el lateral. Capazo Sí, es involucionó, se fue para atrás. Capazo nos vendió una cosa contra Trinidad después, una gran, sin endiosarlo nosotros como el señor Adu, ¿verdad? Que le gustó, pero es cierto, no, pero es cierto. El primera impresión de Capazo fue, va a dirigir la defensa, hablaba, le paraba a este, al otro, jugaron las dos áreas, salida y después mal, durísimo. Es un Una defensor buena medida va a ser contra durísimo. Guarani. Vamos a ver cómo Va a juega. salir, ahí Yo va a pensé salir, no, contra bien. Guarani. Y es que yo estoy de acuerdo con ustedes, yo estoy de acuerdo con el paso a paso. Suma de O puntos. sea, vos no lo sacás hoy y Y haces yo bien. esperaba que se vaya contra Ameliano, pero después de Ameliano está sumando puntos, está 69% de efectividad tenía. Yo a lo que voy es que Cero. si va a traer a otro peor, ese es el punto. Yo lo que- Porque no podemos pedir tanto a Olimpia si su defensa es que puede ser una gran defensa en el futuro, ¿no? Olmedo, Hugo Benítez, Capazo y Román. Para mí habrá sido, en cuanto a nombre, la defensa más limitada de los últimos tiempos de Olimpia. Y funcionó, anduvieron bien. Yo vería con lupa estos últimos partidos realmente y me sumo en eso. Claro. Porque hasta ahora, y tiene a su favor Palermo el hecho que tuvo muchas complicaciones
de distintas razones para armar el equipo. Eso hay que decirlo. Lesiones, expulsado, y jugadores que por allí no respondieron. Pero yo hasta ahora no he visto todavía un fútbol que convence y que invite al futuro de Palermo. Fuera del pelotazo y por momentos el juego físico. Después, porque tenés que tener algo más, no siempre vas a andar con el pelotazo, ¿verdad? Palermo Con no el pase tiene largo. mucho que dar, es limitado como de te dice alguien acá. Por eso. Fuera de alguna pelota larga, como le hizo los goles a Cerro. Pero no Y está, insisto no- con esto, no está limitado el propio Palermo por las lesiones, por los yo dije que jugadores. acabo de decir eso también. Yo también acabo de decir sí, también. sí, o sea, sí. el Sí, sí. mínimo de entendimiento No, me parece pero que... está claro que Son los se deben tener. WhatsApp, Federico. No, pero cuando te digo que le sacó jugo a una de las defensas más limitadas que yo vi en el último tiempo Olimpia, ya me parece que ahí, si nos capta eso, ya, viste, no podemos estar... Pero está Vos, claro. perdón, ¿vos evaluación después de la apertura o los Paso a tenés paso, hasta fin de paso a año? paso. Paso a paso. Paso a paso, O sea, este es un examen contra Guaraní ya ahora. todos son exámenes. Está sumando bien puntos de acuerdo a cómo juega, está sumando más puntos de lo que tendría que tener. Y eso va a lo que vos decías, el acumulativo. Lo que Olimpia descuidó tanto el año pasado, donde en un momento tenía 15 puntos, estaba a 50 al puntero, y no interesaba porque estaba el tema de la Copa. Después perdió la Copa y volvió a la realidad y se quedó sin Sudamericana, sin nada, ¿verdad? Porque eso así es el tema, lamentablemente. Ese contra Ameliano fue Sí, letal. sí. Vos sabés que Ameliano, casi $2 millones ya... Era adentro. Un millón y medio, hasta ahora Dos palos verdes, No, hasta papá. ahora 1,5 millones, hay uno. que bajar. Hay que bajar porque Garejo no va a está odiar. asegurando de llegar al playoff. Ayer con lo que No, hizo ya sé, Danubio. ya sé, pero bueno, Hay que está sacar bien. un millón y medio. Ponerle Uno uno y y medio. medio Uno y que medio. pueden ser 2 palos. Exactamente. $2 millones. Sí. Es mucho, Ameliano. ¿Sabes qué? Bueno, Ariel, ¿vos qué haces? Yo espero hasta el final y quiero ver cómo... ¿El final qué? ¿La apertura? Hasta el final de la apertura. Ok. Si evoluciona desde el volumen de juego. ¿Cómo juega Olimpia? Pues si no mejora y es ¿Y solo qué es lo que es pelotazo. volumen de juego? Porque Diego Marini nos está escuchando y nos dice a nosotros, suele tirar así cosas que nosotros decimos. ¿Qué es volumen de juego? Y yo quiero volumen de juego es tener una circulación de pelota, asociar por los costados, marcar presencia con una triangulación. Claro, y también supremacía sobre el rival. Agregarle en el manejo supremacía, de la pelota, superioridad, la agregarle la iniciativa. inventiva individual. Quiero verle algo más de la pelota larga, Porque del pase largo. sostienen que nosotros tenemos nuestro diccionario. No, y del ellos que fútbol, también ¿no? tienen Rodado y compañía, pues no. Sí, no, ya se han rodado. Sí, de que nunca Se- nadie se usa. dio a la fuga. Vos, pero una vez dijiste, me voy a mi Rodado a No, tal nadie. lugar. Pero Jamás. ellos dicen, No, ¿verdad? y Marín eso dice. Bueno, vos haces, ¿qué estaba diciendo? Una evaluación. Hasta el final. Y quiero Ah. ver que veo si hay evolución o involución desde el juego. O progresapa o para atrás. Está bien. Ah. Si no, ya entendí, entendimos, Ariel, no, entendimos como con sé todo. que está haciendo, yo sé, pero por si acaso para la gente por allí no. Como quería que se le explique. Con corolario, ¿verdad? Bueno, Sí, a sí. ver, Chuna, hermano, ¿qué haces vos con Olimpia en estos momentos? Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal. Disfrutar la temporada de emociones. Asistencia médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la
Facu en la OFI a donde vayas, porque con Cocido Quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 13:12 minutos. Antes, importante anuncio hoy. Atención, por favor, señor. 45.16 versus Radio B 21.26. Radio 3, 11.36. Y miran, por estas tan tradicionales, que patea tan bien esta radio. Cuarto lugar fin de semana será 9.91, 9 puntos versus 45 de Radio Cardinal. Chao Pimpinela, vamos. Horario por horario. Programa más escuchado del mediodía. 1.99 versus 1.67 Radio B, 0.51 Radio 3, 0.14 Radio 4. Segundo horario, vamos, la golpiza continúa de 13 a 14, 1.99, 1.73 Radio B, Radio 3055 y Radio 4016. Gracias a la audiencia de la más potente, la más escuchada, Cardinal Deportivo. Lidera otra vez desde enero hasta abril Mediciones y Bope Paraguay. En la más potente, 730 en amplitud modulada, Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué hacemos, Dani, con Olimpia? ¿O qué haces vos con Olimpia? Yo creo que no, salvo la postura radical de Fabio, creo que todos estamos en la misma sintonía y agregarle nomás lapsos. Al torneo le quedan 3 semanas de vida nomás. Son 5 partidos en 3 semanas. O sea, hacer un cambio radical, pero que tampoco se duerman los laureles. Porque en los partidos mediáticos no le fue mal a Palermo. Pero vos dijiste lo de Guaraní, yo hasta sacaría lo de Guaraní, porque Guaraní también es de los equipos que pueden proponer. El partido del sábado va a tener matices muy, muy especiales, pero los partidos que le costó a Palermo es contra... Perdón, Dani, Sí. para colaborar nomás, Fabio, ¿vos tenés a mano los partidos que le quedan a Olimpia? Sí. Mientras continúa Dani su Sí. análisis, por favor. Claro, porque cuando te decía lo de las 3 semanas, es cuando hablábamos con Federico, probablemente termine el jueves, el primer jueves. Claro, entonces hoy estamos jueves, se le quedan 3 semanas, parece, y vos decís 3 semanas y ahora, en menos de un mes, ¿qué cambio radical vas a hacer? Ahora, a lo que decían los compañeros, yo siempre sostuve que el Olimpia de Palermo se caracterizó por haber cosechado más de lo que mereció. Ese es un punto que tiene que tener en cuenta, porque cada vez que puede, Martín Palermo dice, yo solamente perdí contra Ameliano, porque es cierto, después ganó o empató, pero si yo veo contra Luqueño, el que mereció ganar fue Luqueño, contra 2 de Mayo, contra Nacional no mereció ganar, y ganó. Entonces él no puede dormirse en los números que son objetivos e ir a lo futbolístico, porque hace rato él tuvo toda una rueda para volver a esperar que Franco sea el volante central, que entre Parsajú y Prato metan esas jugadas, porque no es coincidencia. ¿En qué otro partido Olimpia hizo ese tipo de gol que hizo Kevin Parsajú en la ida y Lucas Prato en la vuelta? Eso lo haces cuando vos estás arrinconado y cuando el rival dice yo voy a tomar el protagonismo. Vos sabés que entre 7, 8, 9 equipos de primera no van a tomar esa postura contra Olimpia. Para mí él está en déficit. Y lo que le termina salvando hasta ahora es que Olimpia no puede contratar. Este es un plantel donde él no tuvo nada que ver, salvo capaz lo de Capazo. Entonces, él puede decir, denme más tiempo, pero entre el primer clásico y el segundo, él no encontró el equipo. Inclusive, creo que en la última fecha juega contra Libertad. Te doy. O sea, yo creo que entre este partido de Guaraní
y el de Libertad van a ser parámetros muy importantes. Olimpia Guaraní. Pero sin que él se juegue el puesto. Eso que en algún momento estaba contra Melián. La imagen del domingo me parece que le da, conociendo parte de la directiva. Por eso para mí él se fue más contento. Sí. Por eso yo creo que Palermo se fue más contento que sus propios jugadores. Sí. Fabio, te quedaste muy solo, ¿será? Y me parece... pero lo de Dani, vos dice 3 semanas Sí, pero... para que termine el campeonato. Te puso ¿cómo se llama? En semanas, en fecha, Sí, en tiempo. sí, está bien. Y en 3 semanas, ¿qué va a hacer? Va a conseguir va a sacarle a Palermo el ahora. tema que- Va a traer Sí, Fabio, pero ¿hace cuánto hoy me parece que no le pegaste. ¿Para qué entonces me pedí No mi le sé opinión? muy no, ¿Para te qué? estoy diciendo nomás. Pero, Fabi, que te molesta pero está en minoría. Ya hablamos la otra vez que hay mayoría que no... Sí, está bien, me gusta que... ¿Cuánto te molesta estar en minoría? Una vez A está en mí minoría, está en minoría. No me hermano. hace nada eso. Ya está. Que está bien, pero yo... No, pero no te das cuenta que es contramano. No, yo estoy defendiendo mi Está el postura. cartel ahí contramano y vos te vas y ¿Cuánto- los cuánto autos que están jugador- yendo y vos decís, ¿es contramano o no es contramano? Y tu copiloto te dice, hermano, este es contramano, es Lleguedo, date la vuelta. ¿Cuántos partidos Palermo tiene en Olimpia? Y estamos hablando de jugadores que... Pero en 3 semanas, Fabio, 3 semanas. Pero yo... ¿Qué cambia? ¿Qué vas yo a me echarle mue- al técnico ahora yo me para, muestro- para buscar un ¿cómo se llama? No cuestione mi opinión. un Respetá interino. nomás, no cuestione mi No, opinión. ya sé, yo respeto, pero estamos penalizando nomás. Te y estoy yo- diciendo yo nomás. me siento que está muy solo, no, se derrumba un me- poco de. Me no veo siento un cimiento firme ahí. incrédulo, me siento escéptico de que Palermo pueda mejorar a este equipo para el clausura. Para mí va a ser una pérdida de tiempo, pero bueno, está bien. Ustedes tienen otra postura y déjame a mí mantener lo mío. No está tan distante a tu postura. Yo voy a analizar al terminar la apertura. Visto mejorías contra Cerro y pero para mí el partido anterior también. Pero lo que te quiero decir nomás, a ver, vos tenés que hacer inteligentemente las cosas. Primero, no vas a conseguir un técnico de la noche a la mañana. Segundo, ¿a quién lo vas a traer? El interinazgo, ¿para qué se va a armar un tumulto en Olimpia por 3 semanas? Yo, o sea, te digo nomás, tenés tiempo de cambiar tu opinión. no voy a cambiar. O sea, termina la apertura y a lo mejor podemos estar de acuerdo en que Palermo no le encontró la vuelta y bueno, ahí sí. Vamos a hablar de otro... Porque a diferencia de lo que vos me consultaste con fines de edificación, entre la apertura y clausura, porque vos hace rato me preguntaste entre la apertura y la Copa América, entre la apertura y el clausura hay un tiempo. hay casi 1 mes y medio. O sea, tenés un tiempo prudencial para hacer la evaluación y llegar a la conclusión que dijiste, Fabio. No hay necesidad de ser tan vehemente, porque yo lo que te digo es, si a este torneo le quedan 3 semanas, sería muy kamikaze esto cuando tenés 6 semanas para la evaluación. Otra cosa hubiera sido tipo aquel 2022. Por eso Chiqui una vez dijo, no parece un nuevo torneo, parece la continuación del otro, que entre la apertura y el clausura, aquella vez por el Mundial de Qatar se tenía que jugar todo muy rápido, había 1 semana y media de diferencia. Acá tenés 6 semanas para la evaluación completa. Por eso mi postura es, si a este torneo le quedan 3 semanas y tu pausa es 6 semanas, perfecto. Ahora vos como dirigencia, no le des señales de que él está demasiado bien. Paralelamente decirle, usted está rindiendo examen, usted se fue muy contento de la olla, pero nosotros somos Olimpia. Y hay que recordar que tampoco es poca cosa esto de que esté tercero, porque hace rato como que se decía de forma peyorativa. Olimpia el año pasado terminó 6º y 5º respectivamente su Por torneo, eso yo a 20 valoré puntos de los 2 torneos. la cantidad de puntos. El año pasado tenía 15 puntos en 45 puntos y siempre prendido el tema. No, pero estamos en la Copa. Estamos en la Copa. Después termina la Copa y te quedas sin nada. Yo te hablo de los 2 torneos, porque en la apertura estaba en un grupo donde estaba Melgar, estaba Patronato, y en ese mismo torneo Olimpia terminó a 20 del campeón, Por terminó eso. 6º. O sea, yo te entiendo. O sea, no era un grupo para distraerse tanto. Claro. No, yo estoy hablando del principio y luego ya. Respetamos lo que dice Fabio. No, yo respeto lo de Fabio. No puede hacer entender como que nosotros... yo también creo. Respetame, pero yo te pongo nomás el cartel de advertencia, Sí, contramano, está bien, cuidado, no sé qué más querés que te ponga. Badén, puente, ojo, yo lo que curva. Cuidado, Fabio, yo no lo sé. yo lo que digo, hermano, que no es suficiente el tema de analizar, los 2 clásicos, qué bien, qué buen planteamiento. Contra Libertad también no perdió, excelente. Y después los otros partidos que tenés que ganar para sumar más puntos, para pelear el campeonato, no lo ganaste, Dan no por lo la ganaste hoja de todos. ruta Olimpia. ¿Qué le queda? Ahora Bueno. viene Guaraní, el sábado. Después tiene Luqueño a mitad de semana.
Visitante. Ese, por ejemplo, si Julio Cáceres le gana, Julio Cáceres automáticamente ya es candidato uno y otra vez en Olimpia. Con Luqueño en el Defensores juega, ¿no? Mira contra quiénes va contra Arce y Ese después mismo, contra ese Julio, mismo, ¿eh? ese mismo día juega Cerro Guaraní. Sí. Yo te digo, va a sonar muy raro. Pero yo lo consideraría a Julio Cáceres como candidato a dirigir Olimpia. Hoy, al terminar el campeonato de apertura, Julio Cáceres ya conoce el plantel, ya le conocen. No me desagradaría, de acuerdo a cómo termina Palermo, Con Ariel la otra semana estábamos de hablando del sondearle tema. un poco a Sí. Julio. ¿Qué tal, Julio? Bate copio, ¿cómo andamos? Bueno, tenés ahí Guaraní, mitad de semana Luqueño, Trinidense, donde Olimpia es local, en el Defensores, Trinidense, la fecha 20. Fecha 21 tiene que jugar ante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero y que define lo que ya estábamos hablando hace mucho tiempo, lo de Libertad. Bueno, repetimos. Entonces, ahora se viene Guaraní, Guaraní, sí, Triniense, no, Luqueño. Luqueño primero. Luqueño entre semanas. Trinidense, 2 de mayo. 2 de mayo y Libertad. Así mismo. 5 partidos bravos tiene Olimpia. Ahí está. Y fíjate que es el contraste de porque contra Guaraní en Encarnación, en aquel desastre que hizo Boaglio, el doblete de Kevin, se encontró el equipo, pero también dijimos, este fixture le conviene al recientemente llegado Martín Palermo, porque era Cerro y Guaraní. Después los otros 4 partidos entran en la categoría que te acabo de decir. Contra Luqueño fue superado y ganó sobre la hora con el gol de Bruera. Después, Triniense. En medio vino la gran decepción de Ameliano por la Sudamericana. Contra Triniense, un partido con 40 grados, pero fue malo el partido y estaba perdiendo Olimpia. Gol de Capazo. Sí. Después lo de 2 de mayo, lo mismo. Olimpia no mereció ganar. Sobre la hora, gol agónico de Carlos Arrúa. Y así llegamos al partido contra Libertad, donde hizo un planteamiento muy parecido al del Clásico. Primero aguantar y en el segundo tiempo fue metiendo y terminó con Arrúa de 6, con Prato, Derlis jugando como los internos ofensivos y Parsajú. O sea, allí tenés la rueda de la primera rueda, cómo le costó a Palermo Pero los la partidos. última imagen, Dani, yo si soy dirigente de Olimpia, voy a analizar, por ejemplo, que Martín Palermo hizo buenos cambios y en los momentos exactos hizo los cambios contra Cerro. Pero en Eso, por partidos ejemplo, que tiene son a su minoría. favor. Pero en partidos que son minoría, Bruno. O sea, Por vos- eso te dije la última imagen. Yo te dije lo último. Y fíjate que con Palermo se da que su primera imagen fue contra Cerro y Guaraní, una imagen muy positiva, y después pasó toda una rueda donde tenía que jugar contra los Nacional, Luqueño, 2 de mayo, Trinidense. Vayamos a lo más reciente contra General Caballero. Claro, eso Se ese salvó. fue un malísimo partido. Y mira fue, que ganó parece. Olimpia, porque Bruera metió en los últimos 5 minutos 2 goles. Claro, en la otra época los partidos malísimos y los perdía, ¿verdad? Ahora los gana, ¿verdad? No, Eso tal vez, en la ¿verdad? época de Aguirre y Chicarse, no, yo también hasta lo veo un poco mejor físicamente, ¿eh? Mira, Gastón Mendoza es un buen preparador físico, veo mejor físicamente a Olimpia, y, casualidad, los partidos de mejor imagen fueron el debut y el último. Y los 2 con Cerro. No entiendo lo de Johnny. Johnny no sé si es para positivo No, o para Johnny negativo. es contra. Johnny es Está contra. a 6 del puntero con un solo torneo, dice. Claro, no, Ventaja no, goles. El cuestión no, de la le saca Johnny, mérito. no, pero Johnny, ponela ya al aire a Johnny. Acá. No, pero Johnny, a ver, Derlis cobrando forma, Saúl lesionado, Richard Ortiz lesionado, ¿quién más en Olimpia? Montenegro fuera. Te estoy dando ya 4 o 5 jugadores. Salcedo te clave. puede gustar o no, pero se lesionó Salcedo, también. y bueno, por eso, hay que también un poco poner la balanza. Ya estamos con Johnny y seguimos con Olimpia. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es
es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Johnny. Señor. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, bien, señor. Buen día, saludos para todos. Bien, bien, bien. Bueno. Primero preguntarte de lo que estamos debatiendo y lo segundo, ya a esta altura, jueves, mediodía, tarde, ya supongo que Palermo tendrá el equipo para el choque del sábado ante Guaraní. Sí, hoy 17 horas, la práctica más importante del plantel franjeado con este momento de sumar de a 3, está obligado Olimpia a seguir sumando. Está ese último partido contra Libertad, pero eso prácticamente queda en segundo plano con la victoria del equipo liberteño ante Sol y el empate de Olimpia ante Cerro. Era un resultado positivo, en este caso una victoria. Tal cosa no ocurrió y ahora Olimpia tiene que ir paso a paso. Me parece, Bruno, que ahora la preocupación está en conseguir al sub-19. ¿Quién será el integrante o el joven que va a cumplir con el reglamento? ¿Paulo Riveros o será Aaron Páez? Veremos a quién recurre Martín Palermo para este partido. El caso de Alex Franco, él continúa por el medio como titular, le estaría acompañando Marcos Gómez. De hecho, me parece que Marcos era el indicado para arrancar el superclásico. Lo hizo Ramón Martínez, se lesiona, se retira e ingresa Marcos y termina el partido. Hernández va a continuar como cuarto volante y Fernando Cardoso por el sector derecho en este partido contra Guaraní. Y la dupla ofensiva, si va a recurrir a un sub-19, si no es Alan Cano o Paulo Riveros o Aaron Páez, seguramente Olimpia va a continuar con Prato. Si es que no va a recurrir, digo, al sub-19, va a continuar con Prato y con Parzajuk. Allí en la delantera, Derlis seguramente va a continuar en la banca de expectativa. Y la zona defensiva, que terminó bien el partido contra Cerro, el caso de Hugo Benítez, de Fernando Román, que levantó su nivel, venía de una larga inactividad, hay que entender eso, en el lateral por el sector izquierdo, y uno que cumplió, no parecía alguien que no es del puesto, el caso de César Olmedo. Marcó muy bien, se comportó en el partido contra Cerro, en ningún momento le ganó, por ejemplo, Cecilio Domínguez. Entonces continuará como lateral por la zona derecha para lo que será el partido el próximo sábado a las 15 en el Defensor de Chaco de Guaraní. Bueno, ¿y qué falta? ¿Opinaste ya? No, yo te decía, Bruno, allí en privado, Olimpia con un solo torneo, y me decías, no, tiene lesionado, pero el rival venía de jugar miércoles en Lima, viaje, ida, vuelta, el campo de juego, y el que propuso fue el rival, y eso, por ejemplo, varios olimpistas analizan, Bruno, y dicen, bueno, ya se entendía que el partido, uno de Martín, en ese superclásico, porque llegó un martes, empezó a trabajar 4 días, 3 prácticas, tuvo Olimpia que ya se entendía perfectamente que haya encarado de esa manera. Después contra Libertad, también en un partido, primer tiempo de estudio, de mucho estudio, en el segundo tiempo cuando Libertad, o por lo menos ahorita se dio cuenta que Libertad ya no iba a proponer más, propuso y terminó el partido 0-0.
Y ese partido contra Cerro, mucha gente pensaba ver otro planteamiento más atrevido, ya desde la primera etapa, hacer que el rival se pueda alcanzar. Tal cosa no ocurrió. Recién Olimpia mejora su rendimiento cuando el rival siente la seguidilla de partidos, y eso no sé si alcanza para ganar un campeonato. Bueno, está bien. Gracias, Johnny. Un abrazo muy amable. Adiós, adiós, adiós. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear las llaves de tu casa propia. Las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, burucuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Cereu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Cereu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Vamos ya con los servicios, si te parece, Fabio, mi querido Obi. Arrancamos con Internacional. Mira que ayer hubo muchísimas presentaciones, muchos partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y hoy tenemos un calendario otra vez copioso e interesante. Arrancamos con el capítulo internacional entonces. Adelante, vamos por favor. Adelante. Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Vamos a la Copa Sudamericana y los resultados registrados ayer. Paranaense perdió de local 2-1 ante Danubio de Uruguay y esto complica las chances de Ameliano. Ya vamos a repasar lo que tiene que ver con la diferencia de goles entre un equipo y otro para ver si puede llegar a los playoffs el equipo de la B Azulada. En otro partido, Lanús goleó 5-0 Metropolitanos de Venezuela. Belgrano de Córdoba le ganó a Real Tomayapo 1-0. Boca terminó empatando contra Fortaleza 1-1. Se había puesto en ventaja el equipo Ceneice y se complica en la Sudamericana para poder pasar. Cuiabá empató con Deportivo Garcilaso 1-1 el equipo de Isidro Pita. Y también en otro partido, César Vallejo y Always Ready empataron 2-2. En lo que tiene que ver con la Sudamericana, los partidos para hoy. Grupo H, 18 horas para Racing ante Coquimbo Unido, el equipo de Gustavo Costas, por el grupo que pertenece a Luqueño. Justamente el equipo Auriazul Luqueño se presenta hoy ante Bragantino. Está eliminado, pero ganando va a asegurar los $115,000 por mérito deportivo. Grupo B para hoy, 20 horas, Cruzeiro ante Unión La Calera, 22 horas para Universidad Católica de Ecuador ante Alianza de Colombia. Y hablábamos con respecto a la situación de Ameliano. Es cierto, está segundo con 10 puntos, Paranaense 12. Danubio tiene 7 con su triunfo de visitante en Brasil. La diferencia de goles, ahora mismo Ameliano más 3. Si pierde contra Paranaense, eso se va a reducir a más 2, a más 1. Y si Danubio le golea al equipo venezolano del Rayo Zuliano, se estaría quedando con el segundo lugar. Sería bueno que Ameliano no pierda, principalmente en Brasil, por lo menos que pueda lograr por lo menos un empate para asegurar su clasificación. Ahora hablemos de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y los resultados registrados ayer. En este caso, el Strongest de Bolivia le ganó al Huachipato 4-0 en La Paz.
Como ya estábamos hablando desde el principio del programa, Táchira perdió ante Nacional 1-0, sellando la clasificación del bolso. La eliminación de Libertad de la Copa Libertadores sí irá a los playoffs de la Copa Sudamericana el equipo Gumarelo. Alianza Lima y Colo-Colo empataron 1-1. Flamengo le ganó al Bolívar 4-0. El Palmeiras derrotó al Independiente del Valle por 2-1. Y la agenda para hoy en Copa Libertadores: 18 horas para Universitario de Perú ante el Botafogo. Botafogo necesita ganar para acomodarse mejor en su grupo. Grupo G, 18 horas para Rosario Central ante Caracas. En Rosario este partido. Grupo A, ya hablábamos de Fluminense Cerro, vamos a entrar en más detalles después. Grupo F, 20 horas para San Lorenzo de Almagro ante el Liverpool de Uruguay. Grupo B, 20 horas para São Paulo de Brasil recibiendo al Barcelona de Ecuador. Y lo que tiene que ver con la noticia internacional, la Premier League está previendo 2 trofeos. Uno en cancha del Arsenal y otro en cancha del City para ver el tema de la definición del fin de semana en la Premier. Antes que me olvide, Fabio y audiencia, compañeros, un tema muy interesante que están analizando en la Premier League: eliminar el VAR para el próximo año, Sí, para la próxima temporada. Ayer estábamos hablando y estábamos contando los argumentos del Wolverhampton, por ejemplo, ¿verdad? Que era un equipo, y Dani estaba explicando mucho con respecto a ese tema, ¿verdad? Ampliando el tema de que si se vuelve otra vez a lo de antes, lo genuino, ¿verdad? Pero sí. Wolverhampton, el equipo más perjudicado por el VAR esta temporada, metió eso, y la Premier está obligada a que cuando uno de sus miembros plantea esto, pero para que pase necesitan 2/3, es decir, 14 votos. De 20, ¿verdad? Sí, son 20 equipos, y si hay 14 equipos que dicen sí, vamos a eliminar el VAR, se elimina, pero entienden que es muy poco probable, pero que sirva para decir vamos a tratar de mejorar esta herramienta, ya que esta fue una temporada donde hubo varios escándalos en Inglaterra. Cerramos el bloque internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Fluminense recibe a Cerro Porteño, partido que va a arrancar a las 18 horas. Arbitraje de Darío Herrera. En el VAR estará Silvio Truco. Argentinos para la responsabilidad del compromiso. En Fluminense no juega Felipe Melo, sancionado. Fabio en el arco, Marquinhos, Antonio Carlos, Felipe Andrade, Marcelo.
Martinelli, Lima, Ganso, John Arias, Germán Cano y Keno, el equipo que prepara Fluminense ante un Cerro Porteño que lo va a tener así como están las cosas a Carrascal o Viera, es la gran duda que tiene el equipo azulgrana. Así nos contaba cómo sería el equipo de Manolo para el partido de esta tarde. Juanma Figueredo. Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Robert Piri Mota y Jorge Morel, ellos son los hijos. Wilmer Viera o Rafael Carrascal, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño, situación que maneja Manolo Jiménez para lo que va a ser el partido de hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga, viva intensamente. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Zona céntrica de Ñemby, atención, acceso sur con dirección hacia la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente en el cruce con la calle Manuel Ortiz Guerrero, una calle que conecta con la ciudad de San Lorenzo, pero para llegar a Ñemby, cruzar ese semáforo y tener dirección hacia la ciudad de Fernando de la Mora con inconvenientes en el tráfico en estos momentos. No te olvides, como siempre, pasar por Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado, temple
Triplex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urendahue. Vamos que nos vamos. Nos vamos, cerramos el programa con Martín Charquero, colega de Sport 890, hablándonos de la situación y el momento que está viviendo Nacional de Montevideo. ¿A qué hora volvemos, Fabio? Hoy a las con 17, Federico, a las 17 la previa. Federico y Dani volvemos. Bueno, tenemos tiempo ahora, un break para un cafecito, un almuercito y volvemos, ¿sí? Recortado ancho. Va de 16 a 17 hoy. Después de mucho tiempo. En realidad no es de 16 a 17. Bueno, sí, en el tiempo sí, ¿verdad? Pero... Ponerle 30, 35 minutos aproximadamente de programa habrá hoy. Sí. Suerte a los compañeros. Gusto saludarte, Martín Charquero. ¿Cómo estás? Muy bien todo y bueno, y aprovechando también de una semana muy fuerte para el fútbol uruguayo, porque no estábamos acostumbrados a que 4 equipos uruguayos hayan jugado por Libertadores o por Sudamericana y hayan ganado los 4 partidos, por lo que hoy también hay un partido que es el de Liverpool con San Lorenzo en Buenos Aires, donde se dé un triunfo de Liverpool. Sería una de las mejores semanas de la historia reciente del fútbol uruguayo. Acá estábamos hablando, Martín, ¿cuál es la lectura hoy en frío que se tiene con respecto al tema del Mundial de Clubes desde Nacional? Bueno, yo te diría que Nacional está hoy en día más obsesionado con el Mundial de Clubes que con el Campeonato Uruguayo. Y definitivamente la importancia del partido que ayer Nacional ganó 1-0 en San Cristóbal frente al Táchira está dimensionada en que hoy sumó 6 puntos en la tabla del Mundial de Clubes, y no tanto en el hecho en sí de la clasificación a la zona de octavos de Libertadores. Nacional está en ese momento al sumar 6 puntos, los 3 que sumó por el triunfo, más los 3 por clasificar a octavos, ha quedado un solo punto de Olimpia, que es el primer objetivo que Nacional tenía. Por lo que en Nacional ya están analizando que si se llega a dar un triunfo en Paraguay frente a Libertad, Nacional lo pasaría a Olimpia, y bueno, y ahí sí ya quedaría esperando equipos como Palmeiras, Flamengo, Fluminense o River puedan llegar a ser campeones de Libertadores y de esa manera meterse al Mundial de Clubes. Yo creo que cualquier fanático de Nacional esta regla ya la tiene clara, porque es un tema de notoria importancia para el simpatizante tricolor. Pero, a ver, ¿importa más hoy a Nacional el ir a octavos de final o estar cerca del Mundial de Clubes? ¿Cuál es la prioridad el Mundial de Clubes, sin duda. O sea, a ver, Nacional está jugando una carrera en la que le sacó una ventaja a Independiente del Valle y a Cerro Porteño. Entre estos 3 equipos se puede pasar perfectamente de que lo pasen a Olimpia, pero claro, Nacional depende de sí mismo para poder pasar a Olimpia. Lo que también tiene claro es que necesita algo muy importante, que es que sea campeón alguno de los equipos que recién anteriormente mencioné. Sí, no, pero igual Olimpia, igual Independiente, hay una igual valoración Cerro extrema por lo del Mundial de Clubes. Sí, no, pero ustedes manejan la información del tema económico del Mundial de Clubes. Ahí en Uruguay, ¿cuál es el monto que se maneja? No, para nada. No hay mucho rumor, y me imagino que a ustedes, Bruno, también les debe pasar lo mismo. O sea, hay una versión que habla de decenas de millones de dólares, pero nadie confirma nada, y de la Federación de Fútbol tampoco se confirmó. Sí, acá se hablan de 50 millones de dólares por participar. Mirá, te imaginarás la pobreza que hoy en día tiene el fútbol uruguayo. No, acá igual. Eso le cambia el balance y la vida a cualquiera de los clubes paraguayos hoy, ¿eh? Exacto. Bueno, supongo que en Uruguay la misma cosa.
si un equipo uruguayo, o en este caso Nacional, llega al Mundial de Clubes y le dicen que en vez de 50 hay 15, también sería una cifra altísima para cualquier presupuesto de un equipo uruguayo. Así que imagínate el valor que se le da. También que hay un hecho que sería histórico, primer Mundial de Clubes masivo con un equipo uruguayo, pero por otra parte está el dinero, y que no te quepa ninguna duda, Bruno, que el equipo uruguayo, en este caso que está peleando Nacional, está pensando tanto en la plata como en la gloria de formar parte de este primer Mundial de Clubes más masivo. No, totalmente. Bueno, Martín, qué locura, qué triunfazo metió ayer Nacional, y acá nos apretamos la cabeza porque queremos que un equipo paraguayo vaya al Mundial de Clubes, pero parece que va hacia ustedes, parece que el destino va hacia Uruguay. Fabio. Sí, lo que es esta situación, ¿no? Porque Nacional ya está clasificado, puede venir, no digo a pasearse, pero a cumplir con el trámite del partido con Libertad, pero es una final. Dale un poco, Dani, el tema de los que buscaban las tarjetas amarillas, claro, ayer. Martín, Carneiro recibió ayer la tercera o la segunda amarilla, porque ayer en transmisión estaban diciendo los colegas uruguayos que estaba buscando amarillas para limpiarse y llegar habilitados a octavos de final. Sí, dos cosas. La primera es que Nacional va a Paraguay a jugar con Libertad en un vuelo charter. Te lo digo esto porque tiene un costo extra. Nacional toma ese partido como un partido de vida o muerte. Va a poner todo lo mejor que tiene, aunque esté clasificado, porque le interesan esos 3 puntos por el Mundial de Clubes. Por eso que va a llevar lo mejor para este partido frente a Libertad, a pesar de haber clasificado, y ya sabe que no le va a alcanzar para ser primero. O sea, sabe que es segundo, pero quiere esos 3 puntos porque con esos 3 puntos pasa a Olimpia en el Mundial de Clubes, en la tabla. Y no sabe si en octavos de final le toca un Palmeiras, un River, y le gana los 2 partidos, por ejemplo. Bueno, exacto, ese es otro tema. O sea, Nacional sabe que sumar después en un encuentro de octavos no siempre es fácil. Sí. Y ahí depende mucho del rival que te toque. Por otra parte, la pregunta que me hacías, Carneiro está suspendido por la cantidad de tarjetas. Hubo como una decisión de algunos jugadores nacionales de buscar una tarjeta para comenzar en cero, digamos, en la zona de octavos sin acumulado de tarjetas. Lo que también es real es que a esa altura se borran las tarjetas, por lo tanto que sonó un poco apresurada esa determinación de buscar la amonestación. No, claro, por eso... Ahí está la contradicción, o sea, la dirigencia va a poner hasta charter y hay jugadores que pensaron... Por eso es el debate que yo le decía a Dani hoy, pero hoy los dirigentes hoy le van a agarrar a los jugadores y al técnico le va a decir, muchachos, acá nosotros queremos irnos al Mundial de Clubes, La final que hace el Nacional. ¿Qué octavo de final? Usted olvídese de octavo de final. Acá nuestro partido del año es Libertad de Paraguay. Así me parece que le va a bajar el discurso a la gente de Nacional, a los jugadores y al técnico, digo. El que yo lo veo de la misma manera que vos, es como que no hubo una determinación por parte del cuerpo técnico acorde a la importancia del partido para la tabla del Mundial de Clubes. Y qué pena nosotros por Olimpia y Cerro, o sea, qué bárbaro, qué pena, pero bueno, lamento, no te llamé para que escuches el lamento, así que bueno, Martín, si es para ustedes, bueno, aparte Nacional está haciendo una muy buena campaña, son 10 puntos en una serie difícil, complicada, así que bueno, el que gana se merece, así nomás de fácil es el tema. ¿Vos tenés una consulta más? Para recordar nomás, el partido va a ser el jueves 30 de mayo a las 20 horas en La Huerta, fijó el partido Libertad. Esa última fecha contra y Libertad Nacional podría poner ya un equipo totalmente alternativo a esa altura, porque está peleando el campeonato. Sí, aparte de jueves, cerca del fin de semana. Ya está en el playoff. En el campeonato. Va a acumular 3 partidos de campeonato. El fin de semana es la penúltima fecha del torneo. Sí. Por eso, Nacional, me acuerdo una vez llenó casi su gradería en La Huerta, cuando el muñeco era técnico. Creo que fue octavo de final, cuarto, pero había venido Nacional de Montevideo una Semana Santa. Eso ya fue por el 2018, entonces. Porque Gallardo fue técnico. Y fue Semana Santa, me acuerdo. Y ¿qué año fue, Martín? La cabecera llenó la cancha de Libertad, fase de grupo.
2012 me dice la Surana aquí. Gracias. En el 2012 vino... 2018, no porque Gallardo ya no estaba en Nacional, pero claro, sí es muy probable. Y ya les anuncio también, miren que la importancia del partido para Nacional se traslada a la gente. O sea, no me sorprendería que fuera una cantidad importante de uruguayos. Hay un tema que también es complicado, que es el traslado vía aérea. No hay mucha disponibilidad de vuelo, y esto, bueno, puede llevar a que la gente también, o por lo menos la cantidad de la gente disminuya bastante. Claro, tenemos así como 2 o 3 por semana nada más. Sí. Entonces, complicado, pero acá estábamos hablando antes de tu ingreso, Martín, es el partido. Para Nacional va a ser el partido porque con todo lo que conlleva jugar un mundial de clubes como el que se está proyectando, ser el único equipo aparte